Suscríbete a La Panterita. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días. Arrancar nuestra edición, ya seguía con ABC TV también. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, un saludo para todos. ¿Qué tal el frío, che? Una pregunta recurrente, ¿verdad? Pero ahora con el sol un poco más... Frío con sol camuflado. es diferente. ¿Vos sabés que esta mañana estaba medio congelado el auto, la camioneta? Sí, voy a la... Aparte del capó un poquito. Lo que pasa es que cuando baja el sol, el viento. Ese es el tema. Ese es el tema. O sea, vos te puedes guiar con la temperatura. Hoy en día que todo el mundo tiene su celular, ahí le aparece, pero... No. Mira, la temperatura te puede decir que hace 3 o 4, pero si hay sol, es aguantable. Te puede decir que hace 12. 11, pero si hay ese viento sur... Como decía, acá, anda por la calle No, que están ahora. con sombra ahora, No, acá en el ahora centro. Está súper agradable, ¿no? Pero... Hubo lava en algunos puntos del país. Sí, en el No, sur. ayer En el sur. reportaban- ¿Qué tal, Ariel? Buen día, Federico. ¿En Saludos la a de todos. Lira? De Pirayú también reportaban En el acá. día vi ABC. que el portón tenía todo helada, el césped y compañía. De Pirayú también reportaron una imagen de un vehículo allí con la inscripción de Pirayú, con el hielo, con el resto de hielo que llegó por el parabrisas. Y no solamente allí, sino que en distintos puntos, porque realmente si no llegamos al cero, en otros rincones del país estuvimos muy cerca. Y mañana y pasado inclusive están previstos temperaturas bajo cero. Jueves y Exacto. viernes. El jueves, especialmente. Sí. Estamos con Juanma Figueredo. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Firma Rolón esta tarde o no? Vos sabés que me dijeron que incluso en cualquier momento el club puede estar presentándolo ya de manera oficial. Pero sí, así como están las cosas, Carlos Rolón va a ser nuevo futbolista del Cerro Porteño. A él le quedaban 2 años más de contrato con Olimpia. Evidentemente eso tuvo que arreglar el futbolista para llegar a este acuerdo y poder firmar su contrato nuevo con Cerro Porteño. Pero sí, incluso en horas más, Cerro Porteño podría hacer la presentación oficial ya de Carlos Rolón. Bueno, ahora lo último que nos dicen es que siendo las 11:32 todavía no se firmó la rescisión con Olimpia. Por eso están esperando eso ya como para inmediatamente darse lo que está mencionando, el contrato, la presentación oficial, seguramente a través de las redes, pero se firma la rescisión con Olimpia y automáticamente ya es nuevo jugador de Cerro Porteño. Sí, sí, señor. La información a la que accedíamos ayer en horas de la noche, que primeramente él tenía que rescindir su contrato con Olimpia y después ya iba directamente a firmar con Cerro. Él tiene todo arreglado, va a ser un contrato por 1 año y medio hasta diciembre del 2022, así que Cerro Porteño con esto estaría asegurando, evidentemente son otro tipo de jugadores, ¿verdad? Pero estaría ocupando el cupo dejado por Marcos Cáceres, que ya está en Morán. Y dentro de todo Exacto. un perfil me parece similar, en el sentido, en el concepto de la polifuncionalidad. Lateral, porque, el defensor, decís. sí, porque yo me acuerdo que Carlos Rolón inclusive jugó muy bien de lateral con Garnero, Copa Libertadores de América. Recuerdo un partido contra Gremio, partido en el cual La hasta... Libertadores que Sí. llega a octavos contra el River de Gallardo. Y hasta se iba... Se entraba muy bien él. Se entraba, exacto. ¿Se acuerdan que se entraba muy bien. sí? Se entraba muy bien. Bastante bien. Y te descuidas, te puedes jugar en las 4 posiciones. Te puedes jugar de lateral derecho en caso de una circunstancia especial, de primer marcador central, de segundo y en una situación extrema hasta lateral izquierdo. Este es el tema del huevo y la gallina, creo. Federico, que maneja buena info con el tema de la transacción. ¿A qué voy? Porque si Carlos hubiera estado disponible, para mí no hay duda. Él hubiese jugado el partido contra el Fluminense, contra el Luqueño. Fíjate que recién después de Libertad uno decía, mira lo de Adorno. Y Adorno había perdido, entre comillas, el puesto en aquel famoso amistoso del 4-4 contra Guaraní. A lo que voy es, ¿será que no llegó por una cuestión de burocracia o en ese momento, o desde Cerro dijeron, luego de haber visto lo de Del Valle y lo último, No. dijeron, mira, hay que acelerar, vamos a hacer, por eso digo, pero lo concreto es que el jugador que ahora estará en filas de Cerro Porteño
si hubiera llegado antes. Hubiese jugado siendo dupla de Pulpito ante Flu y de Patiño en el torneo. No, cuando comenzaba a manejar Juanma y nosotros también, te existía el interés. Claro, Pero tuvo el tema de no, por qué por recién eso le digo, ahora. no, es por el tema de la burocracia. Ok. O más que burocracia, porque Brunote no estaba en el país. Acordate que el propio Rodrigo también tardó para firmar su... Y era más complejo porque Rolón tiene 1 año y medio de contrato con Olimpia. Entonces, era más difícil lo de Rolón. Él también tiene una deuda importante, Olimpia con Rolón. No estaban los planes de Orteman. Pero no fue como Rodrigo, que le rescindieron el contrato, ¿verdad? A Rolón le dijeron que no están los planes y vas a trabajar paralelamente. No hubo apuro por parte del jugador para no forzar ni una situación ahí, como decir, que pueda alterar esta negociación, pero esto ya existía cuando Juanma la manejaba, y eso fue antes, Juanma, incluso del partido con Fluminense, ¿verdad? 2 semanas antes, más Sí, o menos, sí, antes sí, del sí. Fluminense, ya informábamos del interés de Cerro Porteño y que habían conversaciones muy adelantadas. Pero sí, de todas formas, bueno, lo acabas de explicar, Fede, el tema de los tiempos, de tratar de llegar a un acuerdo amigable, por decir de alguna manera, con Olimpia para que él pueda concretar su salida, pero sí, ¿verdad? En cuanto a lo deportivo, como que a lo mejor si llegaba para la ida era mejor, pero evidentemente con un contrato de 1 año y medio estamos hablando también de un contrato largo. No son los famosos 6 meses y ver qué pasa, o 1 año y conocer una compra, sino que... Es lo que no un quisieron hacer contrato- con Marcos Cáceres. Exactamente, así mismo. Rolón tiene otra edad, otra proyección. Estamos ya con AB7B observando aquel gol a Defensa y Justicia, el último con la camiseta de Olimpia, como dice Johnny. Él iba a jugar como lateral con Garnero y se lesiona ese dedo que es, o esa lesión, el quinto, metatarsiano. claro, que es tan complicado, le complicó a tantos jugadores la vida esa lesión, porque es como una parte de la estructura ósea, es como un soporte pequeño y cuesta mucho recuperarse. Le costó a Rolón, me acuerdo Carlos Bonet le había costado mucho también en su época. Había otro jugador de Olimpia que había tenido esa misma lesión. Lo cierto es que ya está Rolón, repetimos, se firma la rescisión con Olimpia y va directamente a Cerro Porteño, engrosando alguna lista que hicimos alguna vez de jugadores que van de un club al otro, directamente. Claro, el tema también que Rolón no podría haber demostrado apuro y forzar la situación porque hubiese perdido la negociación. Porque en una negociación normalmente el que pierde es Así el que, mismo. que muestra necesidad Así mismo fue. de agilizar todo. Yo por eso iba del lado de Cerro. O sea, mira un poco al final. Llega alguien que si hubiera llegado antes, hubiese jugado. Entonces es como, bueno, ¿qué pasó? Y muchas Sí. veces también ocurre eso de, como ustedes mencionaban, de la parte del jugador o de la parte del dueño del pase, Olimpia. A veces el eventual comprador dice, yo te quiero, pero... vos te haces... O no estás forzando demasiado. Capaz yo me arreglo con lo que tengo. Y arranca el periodo, el semestre, la temporada. Ya había sido que le necesito. Por eso habría... Porque hemos visto también de esos casos que dicen y después vienen con una oferta que, como bien decía Juanma, no es la que, por ejemplo, fue uno de los puntos de detonante para que se vaya el que era el dueño del puesto. Entonces... Por eso habría un poco esa cuestión. Y repito, más allá del buen trabajo que hizo Adorno contra el Libertad, Cerro venía tan complicado que del Valle había arrancado los 2 primeros partidos del Ciclón. Bueno, el tema de... No, decía yo, para la persona que me escribe, que sí, la diferencia es la edad entre Marcos Cáceres y Rolón, por eso para uno es un contrato más amplio, ¿sí? Fede, no, me acaban de confirmar y pasar una información que incluso Carlos Rolón en este momento está camino a Cerro Porteño para arreglar su vinculación con el Ciclón. Sí, estamos también siguiendo eso. Premio importante por el logro objetivo también, incluye dentro del contrato, y a Cerro no le sale un guaraní, contrariamente al que tendría que haber pagado por un préstamo o alguna liberación. Por eso se cuidaron mucho el propio Toro te decía, no, las ofertas más importantes son de Argentina y Colombia, te decían. ¿Verdad? Como para que no... Acordate lo que dijo Brunote, el presidente de Olimpia. Dijo, sí, nosotros estamos abiertos para negociar, inclusive con Cerro, dijo. Pero negociar. Pero inmiscuido Olimpia en la transacción. Déjame algo. Exactamente. Exacto.
Y bueno, se está dando entonces, el libro de pase cierra el viernes, ¿verdad? Sí, tengo entendido que sí. De hecho, Por ayer eso yo pensé Rodrigo que cuando cerraba el hablaba- otro viernes, ¿eh? Creo que para Internacional el otro viernes, porque yo cuando le dije a Rodrigo, a Rodrigo Rojas, me dijo, no, si este viernes no llega, no puedo jugar. A mí me dicen que no lo de Rolón, ¿eh? Que no está yendo. No, está todavía esperando el finiquito con Olimpia ahora bueno, mismo. Bueno, porque si era de lo contrario, entonces que ahí íbamos a partir rumbo a Cerro para ver si podíamos sacar alguna palabra. No, está esperando la oficina de la rescisión, la firma Juanma. Estamos con Cristian Domínguez, dirigente de Olimpia. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Federico, ¿cómo estás vos? Bien. Rolón se está yendo a Cerro, Cristian, Carlos, el defensor. Yo no tengo información de eso, Federico, de lo que él haga ya en su futuro no manejo yo por lo menos y creo que tampoco en el departamento de fútbol, ¿verdad? Claro, directamente con Brunote, ¿verdad? El tema de la rescisión. Sí, lo que es finiquito es coincidente con el presidente y el abogado. Ellos están el día uno detrás de eso. O sea, él al no formar parte más del plantel ya no tenía más trato con ustedes. Por lo menos escapa lo que a nuestro trabajo, ¿verdad? Exacto. Cristian, ¿y lo de Brian Montenegro es la misma cosa, que se está yendo a Brasil? Sí, eso sí tenemos información. Sí, es un pedido de un préstamo, un año, a un muy buen equipo y está yendo hacia ahí. ¿Al goianiense? Así es. Bueno, importante. ¿Después más movimiento o no? Para reforzar, ni para perder ni un jugador, ni ida, ni vuelta, antes de la serie con Flamengo. No, creo que ya no hay más nada que hacer al respecto, al contrario, estamos muy contentos de todo lo que tenemos y lo que nos queda es fortalecernos cada día más y llegar a ese partido con todas las luces prendidas, ¿verdad? ¿Cómo hacer, verdad? De repente, como hablamos acá con los compañeros siempre, más allá de haber mostrado ya que están en una línea competitiva importante, el tema anímico es bastante importante, aparecieron jugadores en un nivel, incluso en el ámbito local, como el partido con 12 de octubre, y para hacerle frente a Flamengo hay que estar 100%, ¿no? Sí, un poquito más de 100. 101%. Sí, 110, 120, porque con Flamengo estamos hablando de un equipo a nivel mundial, que tiene un presupuesto a nivel mundial, y tiene jugadores que realmente, bueno, no hace falta que explique más lo que es Flamengo, y que hoy de vuelta agarró un nivel, ¿verdad? Porque hace un tiempo atrás quizás no tenía el buen nivel que tiene hoy, entonces sabemos contra quién nos enfrentamos y nosotros nos queda otro, Federico, que seguir trabajando, seguir creyendo, seguir creciendo futbolísticamente, porque acordate que creo que con ustedes hablé también antes del partido contra ellos y yo le decía que veía un crecimiento, no que ya llegamos al techo, entonces eso también es bueno y tenemos un tiempo para tratar de cada vez crecer más y si Dios quiere llegar al mejor nivel de lo que Olimpia puede producir dentro de la cancha con el plantelazo que tenemos, ¿verdad? Entonces, pues sobre todo más allá de eso, Federico, es también las ganas de competir que tenemos, ¿verdad? Tenemos ganas de competir y de demostrar de que se puede y mientras más difícil el rival, mejor todavía. Cristian, para que la gente que pregunta, pues nos preguntan todos los días, y ya da un corte definitivo, partido de ida con Flamengo imposible, aunque sea un porcentaje de público en el estadio. No, yo no creo que sea imposible. Nosotros apuntamos siempre lo más alto posible, Federico, para tratar de tener algo por lo menos. Estamos peleando, estamos trabajando y tenemos mucha fe de que alguna cierta cantidad de gente va a poder asistir a ese partido. ¿Y a qué nivel? ¿Están con salud directamente tratando? Y estamos con todos los lugares que se puedan. Hola. Sí, te escuchamos, Cristian. Cristian, ¿y tienen alguna fecha límite? No, de eso, o sea, de lo que podemos, o sea, hasta cuándo podemos presentarnos, yo no puedo manejar eso, pero sí estamos como institución haciendo todo lo posible de conseguir eso. Para nosotros va a ser demasiado importante, ¿verdad? Claro, porque uno supone que si hay luz verde, hasta llevarían el partido al Defensores, y si no hay, o si dependiendo del porcentaje, ustedes dicen, con ese porcentaje igual me conviene estar en el bosque, por eso te decía si hay una fecha límite. Perfecto, Dani, así mismo. Si me dicen 50% puedo entrar, y bueno, sabemos que en el Defensores podemos meter cerca de 20.000, y si me dice 50%, sabemos que en el Manuel Ferreira podemos meter 10.000, entonces es una cuestión muy sencilla matemáticamente hablando.
Por eso que tenemos que primero esperar que nos permitan algo, ¿verdad? Eso sería muy bueno. Cualquier cantidad sería muy positivo para nosotros. Claro, cualquier porcentaje, pero esto es importante porque nosotros teníamos como algo imposible porque los resultados de la prueba piloto se van a tener después del partido, 14, 15 de agosto, y el partido es el 11. Más, la gente del Olimpia que quiera asistir al partido contra Guaireña Sí. ya se puede inscribir para estar allá en el bosque para... Sí, para pero hay un punto que yo quiero rescatar ahí, que es la esperanza que yo tengo. Acuérdense que este torneo es manejado por Conmebol. Sí. De hecho, Conmebol ya ha vacunado a todos sus equipos, Conmebol ha hecho una Copa América, o sea, podríamos tener alguna esperanza por ese lado, ¿verdad? Entonces, que Conmebol se ponga quizá de acuerdo con el ministerio y bueno, el ministerio le dé el ok porque es un torneo internacional. Tenemos una chance ahí, no digo que va a ocurrir, pero tenemos una chance distinto a lo que es el proyecto APS, ¿verdad? Claro, se entiende, ¿no? Como gol directamente autorizó a cada equipo, pero siempre y cuando sincronizando con el Ministerio de Salud también, ¿verdad? El que manda al final, Federico, es el ministerio, eso es categórico, de cada Sí. país. Pero se puede dar, ¿por qué no? Un 10, 20%, no sé cuánto, pero es importante esto porque, repito, que de la mañana que estamos acá en la radio nos preguntan los oyentes y siempre les solemos decir que es muy difícil, pero que siguen haciendo las gestiones, se están haciendo. Sí, vamos a seguir haciendo. Tenemos esperanza, ojalá se pueda dar. Y allí, sin avanzar o apresurar nada, porque también hay muchos reclamos y mucha confusión de los hinchas. Los socios de Olimpia, al igual que los socios del Cerro, decían por qué no se le daba prioridad a ellos para ir a los partidos locales cuando que no organizan los clubes. Eso es importante también. Lo de Olimpia Guaireña, que va a tener público, lo organiza la APF con salud, al igual que Cerro Libertad, porque escriben socios al Twitter, veo que incluso le escriben a ustedes, a los dirigentes, ¿por qué no le dan prioridad a los socios, Cristian? Mira, realmente es un tema que yo no manejo, no es mi área. Yo ya expliqué varias veces que el club está manejado de manera muy profesional en ese sentido, pero sí le escuché decir al presidente de que la prioridad la van a tener los socios siempre. Ahondar más en el tema, yo no estaría bien que yo lo haga, pero yo sí puedo garantizar que le escuché al presidente diciendo de que sí se va a priorizar, claro, como no a los socios, ¿verdad? Con un porcentaje de descuento o algo así, ¿verdad? Pero claro que van a tener, sí prioridad van a tener los socios. Bueno, importante, el tema de lo que decía Brunote también, el tema de este dinero al pasar al Inter de Porto Alegre, sirvió un poco también para paliar alguna deuda con los jugadores que venían colaborando bien, trabajando bien a conciencia, a pesar del atraso. Sí, totalmente, nos vieron muy bien y bueno, trae una pequeña calma importante en este momento que necesitamos más que nunca, ¿verdad? Ayer se dio la cena de los campeones del 79. Sí, hablé con papá recién y me dijo, pasaron muy bien, muy contentos, dice que estuvo muy amena, se divirtieron mucho entre los muchachos, dice, ¿verdad? Sí, estamos viendo una foto ahí estamos viendo una foto muy concurrida, Sí. Almeida, lo vemos a... ¿Quién no? Pangracio. Pangracio. No, la cantidad. Solalinde. Una partida, sí, solo Linde, sí, una partida. ¿Y vos sabés que repartió de vuelta los $100 de Osvaldo? Sí, a los muchachos, sí, a los Qué lindo, muchachos. ¿ya? Qué lindo. Sí, ya es un folclore, ¿verdad? Sí, un folclore. ¿Y cómo está todavía Osvaldo? ¿Qué opina de esta realidad? Ayer nos decía, por ejemplo, que se ganó, cuando le preguntaban por el tema del Inter, y es lo más importante. ¿Tiene su tiempo para seguir viendo fútbol? ¿Te comenta algo? Le preocupa la deuda, dijo que no. La deuda, sí. No sabe dónde salió. Claro, pero el tema futbolístico, ¿te comenta algo cuando están hablando ahí o cuando cruzan algún diálogo? Sí, siempre. Él ese aire de presidente no dejó de tener nunca, ¿verdad? Él sigue llamando, sigue preocupándose, pregunta desde... Hoy me llamó a preguntar por Ramón Sosa, por ejemplo, ¿verdad? Y ayer por la deuda y bueno, analizamos igual en los dos, que realmente el primer tiempo Olimpia contra Inter no fue bueno, pero el segundo tiempo Olimpia mejoró y se volvió más competitivo. De hecho, terminamos nosotros atacando más que ellos de visitante. Entonces sí analiza todo, Federico, en todas las áreas, está atento siempre, muy preocupado por el club. Estamos viendo la foto ahora detenidamente. Lo vemos a Miguel Montórfano, ¿cuánto tiempo también, no? Pedro Balota es el que está atrás, ¿verdad? Pedro Balota, Sí, Montórfano.
Almeida, Pangracio Parado. Qué lindo que se mantenga esto, porque lo de ayer era casi como para ahuyentar una reunión, ¿verdad? Un martes con un frío, pero ahí vimos un jolgorio total con la Copa, Cristian. Sí, exactamente. Yo preocupado por la salud de mi papá, ¿verdad? Al final me dijo, no, que pasó muy bien, que me sintió el frío. Y es lo más lindo, o sea, realmente, más allá de lo que consiguió ese grupo, que es algo que ojalá podamos conseguir de vuelta, ¿verdad? Mucha gente dice nunca más, ¿por qué? No hay que ser tan pesimista. Si ocurrió en el 79, puede ocurrir también en cualquiera de estos años, entonces, pero lo que consiguió ese grupo fue muy, muy grande. Fue un año hermoso para el deporte paraguayo en general, ¿verdad? Parte o la mayoría de ese grupo también fue campeón de América con selección, entonces estamos hablando de un gran grupo, ¿verdad? Pero más allá de eso, lo humano que tienen, ¿verdad? Que se siguen juntando, que se siguen buscando, se siguen queriendo, y bueno, ya son muchachos, entre comillas, hoy de 70 años de promedio, y es muy lindo, ¿verdad? Ver esa camaradería que sigue entre ellos, ¿verdad? Vos sabés que la de 2002 también es una camada que se junta mucho, ¿eh? Hay varios que no están y que vienen de vez en cuando. También suelo ver que se junta mucho. Sí, así mismo es. Bueno, Cristian, sí, Ariel. ¿Qué quería saber, Osvaldo, de Ramón Sosa? Quería saber por qué no estaba jugando. Nada, lo de Ramón es lo que apliqué ya en estos días. Vino una lesión, después ahora está costando de vuelta encontrar ese gran nivel que tuvo y es normal, ¿verdad? Aparte es joven y tiene tiempo, entonces hay que llevarlo con paciencia, que es lo que le explica el presidente honorario. Aparte ahora con Alex Silva, Deli González, el retorno de Mendieta, hay que estar, el propio Ramón se tendrá que poner 100% para pelear, ¿no? Sí, así es, pero tiene condiciones, ¿verdad? Y Sí. está en Olimpia, y como dice Sergio siempre, también en 10 minutos de Olimpia, yo tengo que demostrar que el que estaba en vez de mí no puede volver a ser titular, ¿verdad? Y bueno, ese es el deseo que tenemos con él, que se le dé la oportunidad que se le va a dar lógicamente y que demuestre en cada práctica, no solo del partido, que él está en condiciones de ser titular de Olimpia, y yo creo que tiene las condiciones, pero le falta el resto, ¿verdad? De paciencia y trabajar en esa parte, ¿verdad? ¿La Copa Paraguay la van a jugar con los chicos? No, yo creo que prácticamente está confirmado el plantel de hoy, no. Sí. Algún que otro chico está, ¿verdad? Pero básicamente juegan los sería el segundo equipo del plantel principal, ¿verdad? Ahora, realmente no tengo el equipo confirmado en este momento, Erico, ¿verdad? Entonces, Vamos a preguntar a Johnny, nuestro okay. compañero de instante. Gracias, Cristian, por el tiempo, ¿eh? Cuando quieran, un abrazo. Cristian Domínguez, del Departamento de Fútbol. Debo decir que la cabeza del Departamento de Fútbol de Olimpia, donde están otros como Tony Mura, Marco Canes, pero el más representativo, Cristian Domínguez. Y esto porque está el tema de... El tema de la gente, el tema de la gente me parece que es lo que... Sí, no, a lo que iba Dani, el tema de el riesgo que se corre cuando ponen muchos titulares en un partido de Copa Paraguay. Le pasó a Guaraní ayer, ¿verdad? Sí, pero ahí está la lista. Sí. Y no, o sea, titular en estos momentos ahí no encuentro a nadie. Pero hay varios jugadores que son muy de primera, ¿no? Sí, pero eso habla un poco de la profundidad del equipo. El tema de Camacho, Walter González, Mendieta, que al parecer están para jugar hoy. El propio Ramón Justamente, Sosa. Ramón Sosa. Sí, Walter González, Otálvaro, pero, multicampeón. Pero ningún titular. Yo pensé que iba a ser un equipo más a lo que iba más un equipo, juvenil. claro, más, ¿cómo se llama? El selectivo. El selectivo, claro. O sea, claro. más parecido a lo que... Pero allí, ¿sabes qué? Me parece que también se da la realidad de ambos planteles. Hablo de Cerro y Olimpia. Porque ya en el post partido del 1-1 Cerro, o sea, Chiqui dio un listado de los juveniles. Olimpia, más allá del famoso corte que hizo en el mercado de pases, sigue teniendo un plantel bastante frondoso. O sea, vos ves la lista y no encontrás, no solamente titulares, sino el famoso recambio. Porque después, la vez pasada, a diferencia del partido contra River, Orteman recién lo mete a Willy cuando se hace el 3-1. O sea, la vez pasada lo había metido a Willy para que le solucione el partido. Algo que, por ejemplo, había ocurrido con Hugo Fernández, me acuerdo. Que el técnico de ese entonces lo metió y no estaba. Entonces, hay partido y partido donde meter para que ganen minutos, y más allá de que hay un riesgo, que lo diga Guaraní ayer, de una eliminación, yo creo que son partidos porque el famoso, si no le das minutos en estos partidos, ¿cuándo? Claro. Porque la vez pasada contra River era un partido que no era para darle minutos porque quedó mal, y mientras que contra el 12 sí. Y fíjate que si Johnny no dice lo contrario,
la defensa que presenta hoy va a ser la misma que Juan de River. Está Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. Vos tenés el equipo confirmado, Johnny, ¿verdad? No tengo equipo confirmado, Federico, sí, pero sí la defensa sí está confirmada allí con Otálvaro, en el arco el uruguayo Olveira, Otálvaro, Santa Cruz, Ale y Marcelo el Chelo Cigarrillo. por eso, la misma defensa que enfrentó a River. Sí, señor. En el medio campo, ¿qué tenés? Fernando Cardoso, la posibilidad de Hugo Quintana que juegue por el medio, porque también existió la posibilidad de verlo nuevamente como volante por derecha, junto a Marcos Gómez o Adelio Zárate. Ramón Sosa por el sector izquierdo y adelante Néstor Camacho, y probablemente estaría jugando William Mendieta, así mismo, acompañando al 7 franqueado. Sí, más o menos lo mismo que tenemos. ¿Quién es Marcos Gómez? Marcos Gómez es un volante central, Federico, también de muy buenas condiciones, pero uno a esta altura ya lo quería ver en primera división, luchando con distancia, muy buen físico. Ya en la Copa Paraguay 2019 había jugado contra el equipo de Limpeña, allí en la cancha de la Olimpia, había sido partícipe de ese equipo. Ahora está para volver a los y veremos si lo confirma esta tarde Sergio Otto. Johnny, y Gómez es más de un perfil, vos lo citaste a Richard, más destrucción, más tapón, porque uno ya lo vio a Delio en ese partido de la fecha 1 y él era más mixto, más lo de Ojeda, de buen pie, de ser más liviano. Gómez sería más tapón. Sí, señor, Okay. Totalmente, Daniel. Es el acompañante ideal para Hugo Quintana. Quintana te puede jugar un poco más, te puede soltar un poco más, y Marcos Gómez es mucho más estático, es mucho más... por utilizar un término, o poner como ejemplo un Richard Ortiz para ese medio campo. Bueno, Johnny, ¿cuál fue la campaña de Olimpia en la Copa Paraguay hasta ahora? La final con Guaraní y la eliminación fue contra este mismo Cristóbal Colón, ¿verdad? El verdugo de Guaraní y Olimpia. Y San Lorenzo. Y San Lorenzo también están en primera. O sea que ya ¿cierto? eliminó a 3 equipos de primera, este equipo de Qué grandes. Colón, cuyo único conocido a mí, al menos en mi caso que detecté, fue Freddy Vera, que era marcador central de Rubio Ñu. Y después no Yo lo vi en pasó. algún partido de intermedia a Coborno, el argentino. Y no sé si estuvo como suplente en algún equipo chico. De primera también. Lo que pasa es que con las campañas del Olimpia en la Copa Paraguay, ayer lo pusimos como uno de los episodios más recordados. Es que en esa campaña de la final del 18 contra Guaraní, mucha gente recuerda la tanda de penales contra Trinidense, sí, por cómo se dio. Vos después le preguntaste, ¿te acuerdas contra quién semi? Es lo de Trinidense y la final contra Guaraní en Pedro Juan, que se les escapó por minutos, por segundos. Claro, ¿y qué se puede decir de Guaraní? Que entonces fue 2 veces finalista, ¿no? Porque le ganó y ayer, en primera fase, contra Cristóbal Colón y Ñembe, como para... Sí. Realmente, Gómez jugó muy bien contra Limpeña, nos ponen aquí. ¿Qué pasó con el jugador que compró Olimpia de Cerro? Era un muchacho, creo, y debe estar en el selectivo. Elías Ayala es el que hoy va a estar en la banca de explicativa, es un extremo. El otro fue el mediático, fue el publicitado, pero me dicen que Ayala, de los dos, entre Diego Medina y Ayala es el que puede romper, el que va a estar hoy en la banca de explicativa. Bueno, aquí un oyente dice, actualización de vacunatorios peatonal en Asunción, por favor. Estoy caminando por la calle sin encontrar vacunatorio, desesperante realmente. Decimos que Mariscal López no tiene más tampoco. No sé, Fomento, que había muchísima gente. Dice yo vi una peatonal. Una fila larguísima. ¿Dónde viste, Daniel? En el Británico. El Británico, también. Sí, o sea, Británico tremendo, Daniel. Sí, es que, a ver, nunca había visto una fila tan larga. Y eso que, a ver, uno cruza de día, tardecita, de noche, cuando... La primera noche. La primera noche, antes de... Porque se abría a las 12 de la noche. Claro. Esa vez llegaba hasta Estados Unidos y subía la fila. Y te quería decir, la de ahora es mucho más larga que la de cuando se dijo el tema de las 24 horas. Bueno, una pena. Te digo que no sé qué decirte porque Salud tampoco va informando. Ahora en la Secretaría Nacional de Deportes nos envían la foto acá, otra gente. El autobac completísimo. Bueno, una pena.
Ah, no hay más vacunas en la Secretaría Nacional de Deporte también lo dicen, ¿eh? Bueno, una pena porque qué bronca por tipo la lotería, por tener el número de cédula, la terminación más alta, te queda con esa frustración de no poder ponerte la vacuna. Principalmente, Federico, porque te vas a perder el tiempo. No, el tiempo, y aparte querés comenzar con la primera parte de la inmunización rápido. Claro. La pucha. Te correspondía y no hay. Ya no tienen más bomba, ¿verdad? ¿Eh? O ya no tienen más bomba. No, digo, viste que en esto te parece que medio que se le tenía que agradecer, y eso que todo es Eso fue hace 2 lunes, pues, ¿eh? No, pero sí, no, el otro lunes la bomba. Pero que uno realmente es el mundo del revés, ¿no? Y digo esto, hoy en día donde vos tenés registro, o sea, a ver, si yo abro un copetín y yo digo, bueno, yo tengo para tantos platos, para tantos comensales, ¿verdad? Sí. Hasta ahí, con algo que podría ser una cuestión de lucro privado. No, mal. Imagínate con lo que es salud pública, con la gente, en el contexto de una pandemia, de una dosis, y ni hablar de lo que ocurre con lo que no es la donación de Estados Unidos, o sea, que la segunda dosis de la... Si no había, Dani, estaríamos, pero no sé dónde, ¿eh? Porque dependeríamos de 36.000, no hablo del millón anterior, hablo del millón que llegó ayer, que va a ser la segunda dosis. Si no había, estaríamos 36.000 cada viernes, y eso no alcanza para nadie. Estoy mirando a BCTV en una C. Sí. Mira cómo está la gente en una C. Que Aquí... también decía gente que no habían. En el SND no hay más vacunas, pero aún no distribuyeron según los militares, dicen. Acá Wilson nos envía un hilo del Ministerio de Salud que justamente hace una actualización. Por favor, es de los últimos minutos. Sí. Atención, vacunación COVID-19, seguí el hilo donde se estará actualizando los centros habilitados de este miércoles 28 de julio que cierran vacunación. Sanatorio La Costa, vacunatorio de Paraguarí, Centro de Convenciones Mariscal en Alto Paraná. Centro de Convenciones Mariscal, sí. Pero recién recibimos un mensaje que no. En Alto Paraná. Ah, en Alto Paraná. No. Sí. Centro de Convenciones Mariscal. No hay en Alto Paraná. No sé si hay uno en Alto Paraná. No hay. Santa Rita dice. Después San Alberto, Presidente Franco. Vacunatorios de Amambay, vacunatorios de Presidente Hayes, actualización 11:30. O sea, pusieron Centro de Convenciones Mariscal de acá y después estas cosas faltó el... No, claro, o sea, en Alto Paraná... La Costa ya no hay. Muy confiable no es, entonces este ¿Cómo? hilo. Muy confiable no es este hilo. No, recibimos de buena fuente que en el Mariscal López no había. No, porque la no sé Costa si se va a tampoco, reponer, ¿verdad? La Costa tampoco. No, la Costa no hay. Si vos pones 3 lugares y de 2 de esos 3 te dicen, de primera mano te dicen, no hay. Claro. Vos sabés que la Costa fue uno de los primeros que se acabó, claro, tipo 9:30, 10 de la mañana, por ahí. Ellos mismos, citando algo oficial, dijeron, no, acuérdense que nosotros hacemos 24 horas. O sea, de hecho, Dani, esta mañana a primera hora se sacó ya 24 horas, hasta las 5 de la tarde nomás. Sí. Todos. Aquí nos dice... pero ¿qué significa cierran vacunación? Voy a leer otra vez. Que cierran vacunación y Seguí el hilo donde se estará actualizando los centros habilitados este miércoles de julio que cierran vacunación. Ya no terminó. Vacunan. No, claro, que ya no terminó. Vacunan. Ahí está, ya no vacunan, está, sí. Leo la vacunación es que ya no vacunan. Claro. Lee, por favor. Seguí el hilo donde se estará actualizando los centros habilitados de este miércoles 28 de julio que cierran vacunación. Sí. Opa la vacuna peja y se en Guaraní allá. Okay. Sanatorio La Costa, vacunatorio de Paraguarí, Centro de Convenciones Mariscal, Santa Rita, San Alberto, Presidente Franco, Hernandarias, vacunatorios de Amambay, vacunatorios de Presidente Hayes, autorización 11:30. Más abajo, vacunatorios de Concepción, vacunatorios de Cordillera, actualizado 11:45. Entonces en esos puestos, en esta jornada ya no existen vacunas. Estamos bien, ¿verdad? ¿No correcto? Bien, ese es el punto. Sí. Cooperativa de La Maré está llena de gente, hay vacunas allí, nos dice, a ver, gracias Andrés. Shopping Pinedo, hay una amiga que se está vacunando ahí. Y bueno, es una pena. Y como decía el oyente, caminando desesperadamente buscando un vacunatorio de los peatonales.
y están casi todos cerrados. ¿Qué tal, Edgar González? ¿Cómo estás, Edgar? ¿Bien? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Este 2021 vamos a necesitar refuerzos para espantar la mala onda. Tres Leones presenta el Carrulón, un carrulín tamaño XL hecho a medida del 2021. Para más información sobre puntos de venta, sorteos y más, seguinos en @3Leones. En Instagram, en Facebook. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios, desde tu primera heladera hasta la nueva mixtera. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Todos tenemos amigos irreemplazables, como el que cocina el asado o el que siempre pone la casa para ver el fútbol. Son como piezas de Jenga que sostienen el plan a toda costa. Para ellos, Petrosur lanza una promo por el Día de la Amistad. Carga a partir de 150.000 guaraníes en sus estaciones y llévate un juego Jenga de regalo para seguir disfrutando. Entérate de más en sus redes sociales @PetrosurPY. El auto 0 kilómetro que tanto querés. Vos elegís la marca. Negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021 414 3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Se acerca el Día de la Amistad. Y qué manera de celebrar a los amigos encendiendo la parrilla. Upisa tiene una variedad de embutidos y cortes de cerdo condimentados que a tus amigos les va a encantar. Toscanas, calabresas con mucho queso, las morcillas picantes y cortes de cerdo condimentados. Con Upisa nutrimos de sabor tu amistad. Acá veo que en un tuit que el Ministerio escribió hace 2 minutos, Secretaría Nacional de Deportes, Facultad de Derecho, Fomento de Barrio Obrero y Sanatorio Británico. Esto actualizado para las 12. Ah, está bien. Pero... Son los únicos 4. Pero sí, y ahí ponen hasta agotar stock. Ajá. O sea, parece una oferta en el mercado de pulgas. Estamos hablando de vacunas. O sea, es como que con esto, yo como comunicador leo, pero no sé si al oyente que decía, estoy deambulando, yo no sé si tendría invitarle, que claro, invitarle a decirle, anda a formar fila, sí, porque si el mismo lugar que te dice que hay, porque el que pregunta si hay o no hay te está preguntando si le va a tocar o no. Pero si el que organiza te dice, esto es hasta agotar stock, y todos estos lugares tienen una fila larga. Esto me remonta a nuestra época de prepandemia, cuando hay todavía entradas, y vos le decías, de repente, desde la secretaría del club que organizaba el partido, decían, sí, tenemos un remanente de 1000 entradas, y vos encontrabas una fila de 2000. No le vas a decir al oyente, bueno, anda a formar fila. O sea, voy nomás, si hasta con un bien comercial uno hacía esto, imagínate. Por eso uno recalca la importancia de los registros. No podés apoyarte en que no, pero no se va a ir la gente. No, pero seguramente, no. Y bueno, estamos entonces, esta es la última actualización del Ministerio de Salud de estos 4 lugares acá en Asunción, pero ellos mismos ponen hasta agotar stock, repito, o sea, y también pobre la gente, no solamente que está formando, sino que la gente de salud que está vacunando, ¿verdad? Porque ellos también se van a comer ellos van a quedar como la cara. Claro. Visible. ¿Cuál es la culpa de ellos en también? Algún ¿verdad? sector se puede complicar el tema porque hay gente que está desde temprano, hay gente que pidió permiso en el trabajo y no está completando. Ahí estamos viendo sé que hay una gran cantidad de gente en las gradas y compañía, quedan 500 dosis. Está así el punto. Y después la gente que no puede encontrar porque los otros vacunatorios están cerrados y sí, si te dice está agotado el stock, cuando hace nos fuimos a alguna feria de oferta y ya se había agotado el stock, ¿verdad? Cuando llegamos, entonces es complicado. El punto que está viviendo entonces, como estábamos diciendo esta mañana con Mabel y los compañeros, de la gloria a la decepción, tipo el fútbol. Lo que festejaban con bombas, platillos, la gente cantando, el raterí lleno. Hoy la imagen era
desconsolada de la Costanera, ni un auto vacío, el lugar donde a vos te tocó, Dani, justamente ahí. Te puedo hablar con propiedad Sí, sonrisa y todo. La gente no se escribe y va a pescar suerte, dice, sí, también, hoy le hicieron nota a un par de personas y dijeron, no me registré todavía. Ese también otro punto, mirá la cantidad de gente que hay. Muchas mujeres, gente de todas las edades, gente joven, gente mayor. Ahí están los militares trabajando. Después el cartelito, no hay más. Y te vas a tu casa y te vacunaste, no. ¿Sabes qué feo? Y no te fuiste al trabajo. No te fuiste al trabajo, perdiste un día. Está la incertidumbre de cuándo te toca, porque la semana que viene es la segunda dosis. Por eso se guardan. Pues la gente dice, ¿por qué no se utilizan la de ayer? ¿Y por qué se vino para la segunda dosis? Justamente. Vamos a meternos en el fútbol, pero no podemos dejar escapar esto porque, así como muchas veces hablamos de lo bueno que era el tema aquel y la vacunación masiva, ahora están escaseando y realmente la cara de la gente es muy triste. ¿Cómo va Paraguay? Yo ayer vi Guaraní. Yo vi la tanda. ¿La tanda de penales? Yo el famoso cuando hay alerta de penales. Ajá. Mira, lo empató. Cuando ya está generando interés. Pero cuando al final se le dice, bueno. Y todo empató sobre la hora, pero más faltando 6 Sí, minutos. faltaron 4. Entonces, A los 39. Famoso, Sí. o sea, viste que tipo alerta, notificación. Y siempre digo, debe haber una notificación de tanda de penales. Entonces, Yo he fue el visto de un poco, Zimbabue. yo soy Dame sincero, tanda de penales. he visto un poco un tramo partido sobre la América 3 de febrero de la Chacarita y la verdad que hubo una diferencia muy grande de jerarquía. Se nota bueno, evidentemente que seguramente no se notó demasiado en el partido. en el otro partido, hasta viendo el resumen, el que más situación en los primeros minutos creaba era el equipo de Colón. Patearon bien los Sí, muchachos de Colón. muy bien planteado el equipo de Colón, ¿eh? Sí. Esperaba y salía rápido. Además, esos penales bien pateados, bien arriba, ¿eh? Muy bien planteado. Sí. Así que, sí, se fue el... Si vos haces un acumulativo de campañas, Guaraní es el mejor de la historia de la Copa Paraguay. De la Copa Paraguay. Doble finalista, campeón de la primera división y se fue rápido. Se fue rápido el equipo de Jubero. Queda fuera. Bueno, el Sol América. Hoy juega Olimpia con Sport Primavera. Antes de la 1 ya está jugando Recoleta. Con General Caballero. Con General Caballero de también Juan de Mallorquín. Y Primavera es también de Mallorquín. En la misma cancha juega, ¿no? En la misma cancha. Carendí. A la 1 y a las 3. Claro, porque se juegan tipo, o sea, lo que ocurrió ayer, como el famoso doble turno, de la vieja época cuando acá se jugaba doble turno. La liguilla. Claro, la idea es no esparcir demasiado. Entonces, ayer los dos partidos en el Feliciano Cáceres, hoy entonces los dos partidos allí en la zona de Mallorquín. Deportivo Primavera nos dice Johnny. Gracias, Johnny. Después volvemos con vos, Johnny, ¿eh? Nos fuimos con el tema de la vacuna, hermano. Colón fue siempre mejor que Guaraní, dice Gerardo Figueredo. Okay. Yo vi, por ejemplo, algunos jugadores como este chico Milton Maciel. Quería ser Messi. Era arrancada de la derecha y quería hacer la diagonal, gambeteando un montón de gente para el remate final y no tocaba nunca la pelota. Es el chico que había desaparecido después de aquella jugada de expulsión contra Otálvaro. Sí, apareció bien y después desapareció. Mira que el equipo de Guaraní apellido de trayectoria. Pero claro, por eso. Juan Franco, Gustavo Navarro, Fernando Román, Miguel Benítez, que suele ser titular, Marcelo González, Pirayú Benítez, entró José Florentín, Jorge Valdés Chamorro, Milton Maciel, cambiado por Alfio Oviedo, Antonio Marín con Daniel Villalba Alqueco, los que integraron la zona ofensiva, y José Colmán después reemplazó a Marín. Marcelito dijiste ya. Sí, ya dije, Marcelo González. Sí, un equipo de primera. Y el equipo de Cristóbal Colón, Juan González, Florencio Yudis, Nicolás Riquelme, Freddy Vera, el conocido que estábamos diciendo, que jugó en Rubio Ñu, y me parece que en General Díaz en primera división, Lucas Cogorno, Gustavo Verón, Rodrigo Morel, cambiado por Osmar Cáceres, Eduardo Lugo, Cristian Vargas, cambiado por Faibel Figueroa, Elio Villalba marcó el gol del empate en el desarrollo del partido y también marcó en la tanda de los penales. Jonathan Pérez, cambiado por Jonathan Ruiz, y el técnico es Miguel Cristaldo. Vean que el único apellido célebre es el de Freddy Vera. Y después, nombre y apellido, Freddy Vera. Sí, por eso. Y después cuesta mucho encontrarse. Es que es un equipo que hizo muchos méritos ante apellidos muy conocidos, jugadores que... Está en la que vendría a ser la tercera división. Primera vez, sí. Primera vez, claro. Primera vez. Aquí nos envió una foto que era Federico, fila larga que llega hasta Aratirí. Aguardando frente al Shopping San Lorenzo, sí, uno de los que anunciaba esta mañana que arrancaba la vacunación a las 9. Una fila larguísima realmente.
Esto fue en cuanto a la Copa Paraguay. Milton Mancilla, interesante, quiere gambetear a todo el mundo, dice Gerardo. Sí, así lo vi, Gerardo. Por eso decía, quería gambetear, y los compañeros lo miraban, le sacaban la pelota. Se dio de esa forma. Estamos a mitad de semana, repito, hoy la Copa Paraguay Olimpia. En el fútbol olímpico quedó eliminado Argentina, empató contra España. Hay una foto muy significativa de los jugadores de Brasil que estaban en la tribuna. No. Estaban en la tribuna y hicieron un video. Entre ellos Richarlison. Festejaron. Y decían, chao hermano, decían, le saludaban mientras los jugadores argentinos estaban. Conste que Messi, en el campo de juego. Conste que Messi había abortado un intento de cargarle a algunos jugadores de Argentina cuando Argentina le ganó la final a Brasil de la Copa América, ¿te acordás? Sí. Por lo de la conexión con Neymar, ¿verdad? Aparte Messi no se dedica a eso, ¿verdad? Pero Richarlison, que perdió en el Maracaná, ahora se volvió. Agüero también. Y Agüero sí se dedica, sí. Ahí está, vacunatorio, Sanatorio de la Costa. Es el que de lo que cerraron. Sí, ¿cómo? ¿Por qué no ponen no vacunas más nomás? Ya algo más. Claro, esa es ¿verdad? otra cosa también. Puede cerrar vacunación. Encima, y como operación de donativo. Claro, además, es que, como vos leíste, Ariel, no es que vos confundías el texto de la concurso decía, ¿verdad? Sí. A continuación, los centros habilitados. Yo te juro que entendí en principio los que centros eran habilitados los que aún seguían vacunando. vacunación. Después miré bien y un momentito. Claro, pero ¿sabes qué? Repito, y es el rol que uno tiene, porque no estamos para hacer chiroleras ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero más allá que el texto le puede decir, no, pero viste lo que... Tiene que ser directo, en un tuit. Y hasta te sumaría el siguiente elemento. Fíjense, bueno, ahora le decimos a la audiencia, que esos lugares que estábamos leyendo, ¿cuál es el dibujito que tiene allí? El color verde con el check, ¿verdad? ¿Qué significa color verde, señores? Y libre. Bueno, libre, accesible. Y mira, y encima con el... Con el check, o si no sabes qué... Con el visto, poneme una X feroz con color rojo. Totalmente. ¿Entendés? O sea, hoy en día el lenguaje es audio, visual. O sea, no puedes poner check en verde y colocar los lugares donde vos estás utilizando 80 palabras para decir que no hay vacuna. Y encima arriba, habilitados. O sea, habilitados que cierran vacunación. Yo hasta te diría, fíjate que con ese mismo texto, si yo le ponía el tema del rojo con la X, capaz hasta uno iba a decir, pero al ponerle en verde y el tema no, por eso, o sea, y necesita gente experta. Sí. O sea, fíjate, en cualquier orden, estoy agarrando un detalle nomás, pero ¿cómo puede confundir eso? Confunde, que de hecho confundió lo que leía Ariel, pero no por Ariel, sino por la redacción. Doctor Miguel, claro, está el doctor Miguel Figueredo. Hasta el dibujito te digo. Sí. Doctor Figueredo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, un placer saludarle a todos ustedes, a la audiencia. Bueno, estamos hablando acá de lo difícil que es comunicar a través del Twitter, y usted está mucho en Twitter y sabe que hay que ser lo más preciso posible, pero están poniendo los centros vacunatorios que ya no tienen más vacuna y con un color verde que uno de repente, un color verde y un visto tipo visto bueno. Entonces confunde un poquito, la gente cree que ahí hay que ir y ahí no hay que ir. Está bravo el tema de la vacuna hoy, doctor, ¿eh? Está muy bravo y bueno, sí, tenés toda la razón. Cuesta muchísimo comunicarse y que, como dice alguien, ayer decía, yo me hago responsable de mis palabras, no de lo que vos entiendas. Entonces, ahí empieza un tema y hay que tratar de ser lo más preciso posible también, porque muchas veces el contexto en el que se dice una frase o una oración cambia totalmente a lo que se pueda escribir después. Y bueno, sí, pero estamos un poquito complicados ahora con el tema de la vacunación. Empezaron a escasear un poquito las vacunas. Espero que con estas dosis que llegaron se pueda rápido de vuelta volver al ritmo de vacunación que teníamos. Veíamos que en grandes centros, bueno, como la Costa y otros, por ejemplo, esta mañana ya cerraron el tema de la vacunación. Sí, está complicado por el abastecimiento ahora. Pero con la llegada de anoche eso tiene un proceso, una logística que se desarrolla, no es tan fácil, hay que diluir esas ampollas, hay que mantener la cadena de frío, tiene una logística importante
y esperemos que se normalice cuanto antes, ¿verdad? Porque todo depende del ministerio. Bueno, doctor, ayer Copa Paraguay, cierto, gran diferencia, pero cerraron los partidos importantes, ni hablar lo de Luqueño. Ayer una opulencia, un equipo que parece se va encontrando de a poco. Sí, mira, a mí me gustó mucho cómo funcionó ayer el equipo, pensé que eran equipos, nuestro equipo por lo menos había bastante chicos, compuestos por chicos, los de la formativas, de la selección de las formativas y otros refuerzos que todavía no obtuvieron la oportunidad de debutar en primera división y que están alternando. Funcionó bastante bien, se respetó al rival, se tomó con seriedad el encuentro, eso me gusta. Dicen que la mejor manera de respetar a un rival es tomarlo con seriedad y creo que se hizo eso. Y bueno, esperando que eso se pueda repetir también en el torneo clausura. No va a ser fácil, todos los equipos se prepararon para este partido, para este torneo. Nosotros estamos en una situación no muy linda que digamos y tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. No va a ser nada fácil, como te digo. Fíjate el arranque de River, Luque mismo está trabajando muy bien también. Va a estar bastante peleada la cosa. No, yo creo que todos los partidos van a ser como el del viernes, porque sí, a veces se juega poco, pero corrieron un montón. Uno ve también a 12 de octubre, Guaireña durísimo, y después están otros equipos más escumbrados, entre ellos Libertad, que le toca el sábado a Sol. Sí, así mismo, tenés toda la razón. Yo también veo así, que así va a ser el torneo. El rival que nos toca este sábado es yo diría que el de los más complicados. Tienen figuras demasiado importantes, demasiado gravitantes, te pueden inclinar un partido en un rato. Y bueno, toda la jerarquía que tiene ese plantel. De todas maneras, nosotros también tenemos lo nuestro, como se dice, los jugadores de a poquito se van conociendo, se van encontrando. También tenemos bastante jerarquía hoy por hoy dentro de cada uno de los puestos y bueno, esperemos que podamos sumar en ese partido. Aquí nos dice un oyente, Luis de Ñemby, Cristian Vargas jugó en Sol. Sí. Porque estamos hablando de los jugadores de Cristóbal Colón de Ñemby, que quienes eran los conocidos, y Cristian Vargas jugó en Sol de América. Sí, correcto. Luego estuvo en San Lorenzo y ahora está en Cristóbal Colón de Ñemby. O sea, fue con pasado en primera. Sorprendió ayer lo de Colón con Guaraní, ¿eh? Sí, sorprendió. La verdad que es admirable el equipo de Cristóbal Colón. No sé, ya en la edición anterior creo que contra Olimpia también tuvo un buen resultado. Y nosotros tenemos bastante relación con Cristóbal Colón de Ñemby. Siempre estamos hablando, suelen quitar muy buenos jugadores. Usted trajo un delantero una vez de Cristóbal Colón, un delantero. Villagra, sí, que estaba haciendo goleador, sí. En Sol. Hasta este año, hasta el semestre pasado estuvo en Sol América. Fue a tirar ahora. Fue a tirar, es un excelente jugador y una mejor persona aún. Así que siempre estamos en contacto con ese club amigo. Doctor, el tema de Franco da Costa, ¿cómo vino? ¿Cómo llegó al club? Francisco da Costa. Francisco da Costa me habían ofrecido a mí. Es un jugador que estaba en Querétaro de México. Un amigo representante me había hablado de las cualidades de este jugador. Y viste eso que con ojos cerrados, que haces una apuesta y decís traerlo nomás ya, sin verlo, que casi. Y resultó muy bien. Confié en lo que me decía mi amigo y lo trajimos. Bueno, está bien, una de las tantas apuestas que alguna vez hablamos de Martín Jiménez, Adrián Martínez. Eso mismo, es la misma apuesta. Toledo, la otra también que había ido bien. Un cupo siempre me reservo está bien. Para una apuesta bien. Bueno, Martín, sí. ¿Cómo se llama? Martín Jiménez. Martín Jiménez. Pero ese no te fue bien en tu cupo, presidente. Presidente, espera un ratito. Hablamos justamente César Villagra, por ejemplo, que hablamos recién de Cristóbal Colón, también fue una apuesta sin ver cómo se dice, ¿verdad? Pero Martín Jiménez no tanto, a ver, presidente. Martín Jiménez también. Ahí tu cupo no estuvo muy bien. No estuvo muy bien ahí. Bueno, no sé, estuvo bien, pero no tanto. Sí. La fuga le dijeron. Adrián Maravilla Martínez también.
¿Y el bueno, chileno, ahora, el chileno Isaac Díaz? También. Él era bueno también, llegó con Martín Jiménez. Me acuerdo Y los ahora dos sí. debutaron contra Cerro en un partidazo. Toledo lo mismo, Sí. pues me decían que traía un jugador acabado, viejo, que yo casi fue goleador del campeonato. Y bueno, y ahora Francisco da Costa. Bueno, y ahora tenés dos pesos pesados, digo en el buen sentido de la palabra, en la media cancha como Rodrigo y Víctor Ayala. Correcto, sí. La verdad que contento con esas contrataciones. La verdad que también le tenemos a Mudo Valdés, a Núñez, Cristian Núñez. La verdad que estamos en el medio, estamos bastante bien, creo que con muy buenos jugadores ahí, bien cubiertos. Y como te digo, espero que por lo menos línea por línea, uno recorriendo con los nombres nada más, encuentra que se tiene calidad y se tiene jerarquía. Ahora ya eso hay que demostrar ya dentro del campo de juego. Con nombres nomás ya hoy no hay que correr, todos tienen que correr porque con los nombres nomás ya no hacemos nada. Seguro. Lo de Rojas se va a habilitar para el fin de semana, Rodrigo. Esa es la idea, dependía un poquito de él, la rescisión y todo lo demás contractual que tiene con su ex club. Y nada más que estamos esperando eso, que nos acerque y ya llegar a la APF para habilitarlo. Gracias, doctor. A las órdenes, cuando gusten. Miguel Figueredo, presidente de Sol de América. A prepararse que llega el día Pechugón, los domingos 8 y 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida. Te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Fortin presenta Kid Baculin Fortin, la dosis definitiva contra la mala onda. Viene con 2 dosis de Carolin Fortin y todo lo necesario para espantar los males del 2021. O pedí la tradicional petaquita Carolin Fortin. Carolin, escaña, ruda y limón. Carolin Fortin. Conseguilos en tu punto de venta favorito. No te quedes sin tu Carolin Fortin este 1 de agosto. No aceptes imitaciones. Sin Fortin no es Carolin. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Sorteos semanales con más de 10 millones en premios. Shows en vivo. Viernes DJ Eleo. Y el sábado Grupo Longplay. Promos de cervezas, barras, libre de tragos. Días triples, martes o domingos. Tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Regimiento 8, desde 1945. Trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego. Mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción. Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carracero, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984800650. Altaus, artesanos del sabor. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Manager, estamos hablando acá de lo de Rodrigo Rojas, los jugadores que quieren ser manager. Ayer terminó la previa de Boca a San Lorenzo. El manager de San Lorenzo muy bien, estaba hablando. ¿Quién es ahora el manager? Me olvidé el apellido ya, ¿eh? ¿No es Romeo?
No, Él estuvo no. mucho tiempo también. como- Romagnoli estuvo trabajando muy cerca también. También estuvo, pero Romagnoli agarró la Gran Paraguay. Se quedó como técnico. También, ¿te acuerdas? Ah, Pero este es uno que está... Encima le toca caso pesado porque hay un conflicto con un jugador. claro, San Lorenzo algo puede hablar de... Sí, de conflicto. con los Mella allí Con los que- Melli. Pero estaba hablando muy bien. Acá está, gracias Johnny. Johnny maneja todo. Mauro Cheto. Mauro Cheto, que fue jugador de la juvenil de Argentina, campeón del mundo y de San Lorenzo de Almagro. Sí, sí, sí. Zaguero, ¿verdad? Sí, zaguero, exactamente. central. Se expresa muy bien y estaba hablando muy bien ayer del tema. Gracias a Christopher también, Mauro Cheto. Y estaba pensando un poquito y estaba viendo lo de un partido desigual, San Lorenzo Boca. Jugaron los Mella, ¿verdad? Jugaron muy, Oscar Romero jugó muy bien y Ángel hizo una jugada magnífica para uno de los goles, para el primer gol. Pero el que la rompió fue Néstor Ortigosa, flaquito, cinta capitán, 36 años. Vi que le quisieron cargar con el tema del penal. Hablando, Sí. gritando, realmente un gran partido. Contra los chicos de Boca, menos Cardona y Fabra, ¿verdad? Gracias al oyente también, Mauro Cheto, sí. Y realmente también para aplaudir lo de los chicos de Boca, la reserva, que había jugado bien con Banfield, ayer se bancó el partido y hasta donde pudieron. Fueron un partido interesante desde ese punto de vista. Y estábamos hablando del Quiricocho. Ah, le gritaron Quiricocho. Le gritaron Quiricocho a Ortigosa y ayer era simpático porque las redes sociales, ¿cómo le hace gritar Quiricocho justo a Ortigosa? Y estaba buscando el origen de Quiricocho y lo de Chiellini fue cierto. Sí, eso fue cierto. Chiellini le grita Quiricocho al Moreno, al que era el último penal, el chiquito, apellido de dos, Saca. Sí. Le grita Quiricocho Chiellini. Sí, sí. La cámara le ve bien, Quiricocho. Y después hay otra historia donde Capdevila, jugador español, en el momento que Robben va a encarar a Casilla, y esto sale en el diario Marca, En el 2010. en el 2010, que hay una tapada de Casilla fundamental, también grita Quiricocho. Sí. Y dice que el Quiricocho llevaron a Europa Simeone y Maradona, y a Chiellini le hubieran contado Teve o Dybala, algunos de sus compañeros, porque estaba leyendo la historia de Quiricocho, que se está usando mucho ahora, porque acá también, en Olimpia Guaraní, Erga se hizo famoso solamente por Quiricocho. Erga le grita Quiricocho. El día de mañana cuando... acá sería Kichicoca, ¿verdad? Claro, Erga le grita Quiricocho en el momento que falla el penal Báez. Claro, es para inyectar. O Bobadilla. Bobadilla. Sí. Claro, pero no, en realidad, ¿sabes lo que pasa? Con Quiricocho solamente sale el que funciona. Porque se grita siempre. Sí. Se habrá gritado en el de Báez que erró y Sí, el sí, de sí, Báez que claro. metió, pero el que queda es el de... El que queda es el que Bobadilla. falla. Y estaba leyendo y dice que en el año 82, en Estudiante de La Plata de Bilardo, había un hincha que estaba todo el día mirando las prácticas y todo, y se llamaba Quiricocho. Y dice que después el hincha comenzó, ya era amigo de los jugadores, y entraba y le saludaba a uno y el jugador se lesionaba. Confermo tutto. ¿Qué es? ¿Qué es? No entiendo. Ciao Cristian, ti confermo tutto. Claro, ahí está la de Chiellini. Porque cuando dice Cristian es a Cristian Martin, Sí. porque tienen amistad. Sí. Y Martin le pregunta después del video de la final de la Euro si realmente es lo que todo el mundo vio y le dice te confirmo Cristian. Y dice lo de Quiricocho. Yo creo que... No, y vos sabés que el hincha iba y al que le saludaba le se le lesionaba. pasaba algo malo. Y no Se le echó lesionaba. a Bilardo. Tipo nuestro amigo Kichipoca. Y entonces Bilardo, a partir de ahí, para mufarle en cierta jugada, comenzó a gritar Quiricocho. Incluso hay un video donde Bilardo y Maradona, cuando clasifican para Sudáfrica, el famoso abrazo en el centenario de Montevideo, gritan Quiricocho también. Y de ahí algo que trascendió frontera y que ayer le gritaron a Ortigosa, justamente un especialista, ¿verdad? Que estaba viendo hoy, de 42 penales, solo falló, 43 penales, falló 4. Después el resto lo metió todo. Pero, Quiricocho, Ariel. Entonces por eso él dijo lo siguiente, porque convierte el gol, se da la cuenta, se da la vuelta y se dirige, gira la cabeza y mira hacia alguien y dice, a mí no. A mí no. A mí no. Claro, como diciendo, Sí. a ver, yo vengo de la cultura de la calle, Claro. de todo el tema de la Hice música, 52.000 la penales y a mí no me Claro, salió con el Quiricocho. pero yo creo que con lo de Chiellini ya se instala como... Es como lo de la Rabona. O sea, vos preguntáis, y Rabona es Rabona en Argentina, en Paraguay, en Tanzania, en China, y ese término yo creo que, repito, con lo de Chiellini ya es un fenómeno mundial. Es más, en el último partido Es para hacer un de... informe en la TV esto, ¿eh? En el último partido, por ejemplo, de vóley. Porque Dani Federico, no, para perdón, cerrar. Quiero decir una cosa. No, pero yo no sabía qué significaba.
Ahora me entero que es nivel. No. Y con lo de Ergas. Yo también. Te puedo asegurar que muchos de los oyentes. No, Ariel, Ahora, lo Dani, de Ergas me parece que ya se blanqueó bastante. No, lo de Edgar, lo de Chiellini. Sí. Pero yo no sabía cuál era el origen. No sabía quién era Quiricocho, que era un hincha estudiante de La Plata de Bilardo. Yo sabía que era para la Jetta, pero no sabía tampoco a qué se debía. Yo puedo asegurar que muchos de los que están ahí escribiendo. Ergas, Abobadilla, sí, el que siempre se recuerda. Yo creo que acá en el país, con lo de Ergas para la 45, mucha gente supo de qué se trataba. Pero como dicen ustedes, hay veces que vos te quedas solamente con el fenómeno y no te vas el porqué, el origen, desde la etimología, si es una palabra o el hecho. No, yo te decía que esto ya traspasa, pero tiene como epicentro lo de la Argentina, porque en el último partido de vóley en Tokio, en los Juegos Olímpicos, ahora estoy mirando. Los argentinos le decían, cada vez que sacaba a Brasil, gritaban Quiricocho. O sea, entonces, yo creo que ya se instaló y... Viste que siempre necesita una especie de autenticación para autenticar de una forma. Sí. Y yo creo que Chiellini lo hizo eso. que es una... Porque una cosa es cuando es acá bien regional, bien local. Claro, pero... Lo hizo Chiellini en la definición de la euro. Entonces, claro, no es que por eso lo tenga un tipo como Donnarumma, pero se blanquea. Y me parece que otra exportación que tiene el fútbol argentino. Y Bilardo. Al mundo. Y Bilardo, estudiante y toda la cultura de la mufa, como dicen ellos, la Jetta para nosotros. Acá en Paraguay hay que ponerle aquí, hay que implementar Kichipoca, así más o menos. Ahí he visto suena más o menos igual, Kichicocho quieren que se diga. Kichicocho. Sí. A ver, tampoco sabía qué significaba, no. Claro, sabíamos para qué se usaba, no qué significaba. Ya se exporta a Europa, ya es todo un fenómeno. Pero la cosa que argentino, por eso. En Wembley, hermano, en Wembley. Que utilicen así el tipo, ahora la talla de Chiellini. No, fíjate que Simeone en un partido de Atlético Madrid también le salió bien. Un partido importante de Atlético Madrid donde falla un penal a un rival y le casan con el famoso Quiricocho. O sea, en qué ambiente. En la final de Wembley. Sí. Italia e Inglaterra, uno de los mejores defensores del mundo y diciendo Quiricocho. Claro, pero para eso también necesitas, por eso, ¿cuándo se hace fuerte lo tuyo a la hora de exportar? Cuando tenés tipos que son buenos, no solamente en esas cuestiones, paranormales, para decirlo de alguna forma, sino que tenés grandes referentes. Estoy hablando de lo de Simeone, Maradona, o sea... Claro, no trago cualquiera. Cuando vos hablas de, qué bueno que es el cine de tal país. Y vos decís, no, pero mira un poco qué película metió ese país. O sea, tenés que acompañar para que esas cuestiones folclóricas tengan sentido. Y bueno, Argentina es una potencia desde ese menester. Y ahora me parece que es lo último y que hoy en día con el tema de las redes ayuda mucho ese tema de la historia paralela, además de lo que es la performance. Sí, porque a mí me llamó ayer una atención un tuit que decía, ¿cómo le vas a decir Quiricocho a Ortigosa? Justo a él. Y antes que se cuente después la reacción de Ortigosa y todo, fue durante el partido, ¿verdad? Que ya se nota que comentaron en la transmisión. Vos tenés ahí la leyenda, me enviaron un video de la leyenda de Quiricocho. ¿Tenés Maruje ahí, por favor? Es probable que no la haya escuchado nunca. Y es inútil que la busque en el diccionario. Pero está ahí. Seguimos el fútbol más de cerca que nadie desde hace 30 años. Y han tenido que vaciarse los estadios para que nos diéramos cuenta. No importa dónde vayamos. Quiricocho está presente en cada campo. Desde hace mucho tiempo. Quiricocho es como se conoce a un aficionado de Estudiantes. Se da una circunstancia de que cada vez que Quiricocho presenciaba un entrenamiento se producía una desgracia que generalmente se materializaba en la lesión de uno de los futbolistas. Cuando esta correlación de eventos llega a oídos de Carlos Bilardo, lejos de expulsar a Quiricocho del club o de prohibirle la entrada, algo que podría ser lógico en una persona como Bilardo, tan adepto a las cábalas y las supersticiones, decide utilizarlo a su favor. ¿Cómo? Convirtiéndolo en el encargado de recibir a los equipos que se desplazaban a La Plata para enfrentarse a Estudiantes. Aquel año, Estudiantes termina proclamándose campeón del torneo metropolitano, habiendo perdido un único encuentro, curiosamente el único en el que Quiricocho no pudo recibir al equipo contrario, que era Boca, que por aquel entonces tenía un cuerpo de seguridad
encargado de proteger a los jugadores y evitar que personas como Quiricocho se acercasen a recibirlo. Aquel personaje se convirtió en el talismán de un Bilardo que aterrizaría en Sevilla 10 años más tarde, para darse cuenta de que misteriosamente Quiricocho había llegado antes que él. Siempre cuenta que cuando entrenó durante su primera etapa en el Sevilla, se sorprendió cuando al momento de un lanzamiento de penal escuchó desde la platea a alguien pronunciar Quiricocho, Quiricocho. Sevilla además que es una ciudad muy espiritual y hay mucha superstición también. Vives en esta ciudad y encima viene un adicto a la superstición, lógicamente aumentó en el grupo. Se empieza a escuchar la palabra Quiricocho como una palabra para mufar un penalti o para que se fallara ese penalti. Se repetía en situaciones del juego de cartas o situaciones en las que estabas viendo algo en un partido en la tele y lo decían. De alguna manera Quiricocho se había convertido en una especie de conjuro conocido por muchos. Pero por suerte para el Sevilla, no era el único en el arsenal de Bilardo. Cuando eres muy supersticioso, cuando ganas, tienes que llegar en el momento correcto con la canción correcta. ¿Qué es lo que pasa? Que si el trayecto es más corto o hay menos gente, pues que Bilardo lo que hacía era que le decía al conductor que diera una vuelta al estadio para poder entrar con la música adecuada. Y si no, le decía que corriera. Por ejemplo, en los banquillos se posicionaba en un sitio muy determinado siempre, tenía que tener a la derecha siempre la misma persona y a la izquierda la misma persona. Llegábamos a los hoteles y si había una boda, alguien tenía que ir a tocar al novio. Cosas raras que uno no entiende el porqué, pero que al final se convierten en situaciones grupales que ayudan a la cohesión. Y luego además funcionó. Cuando algo funciona y se repite, se convierte en un hábito, y cuando se convierte en un hábito tú no quieres que cambie. Carlos Salvador Bilardo entrenó una temporada al Sevilla. Después se sentó en el banquillo de Boca Juniors y volvió al Pizjuán para dirigir tan solo 4 partidos antes de regresar al lugar donde todo empezó. ¡Vamos, vamos, boludo! Bilardo, cuando regresa al fútbol argentino para dirigir a Estudiantes de La Plata... Bueno, este informe de la TV española, y ahí está, el tema Quiricocho, que como decía... El personaje afamado había sido Quiricocho, ¿eh? Como decía muy bien el que relataba el informe, en estas canchas vacías donde uno escucha todo, saltó a la palestra el tema Quiricocho, y bueno, el hincha de Estudiantes... Quiricocho hasta con K comienza su apodo, suena parecido, hay ¿no? mucha coincidencia. Caí Curuzú, aquí, y lo decía Gerardo, y también lo están diciendo muchos oyentes. Así, ¿vos jugaste fútbol, Edgar, en la canchita, Edgar? ¿Jugaste fútbol en la canchita, jugaste? No tengo mucho. El Caí Curuzú, ¿vos, Maluje? ¿Caí Curuzú qué? ¿Qué es Caí Curuzú? Ah, viste, no. Caí Curuzú dice, Quichipoco. No, Quichipoco. El Quiricocho de Robert Edgar para el título. Está el video, sí, lo que decía Dani. Curuzú está ahí. Curuzú está ahí. Está. Parece que enrollás. A ver, que atá me parece. ¿Eh? Atá el... Y bueno, y eso dice que se usaba mucho acá. Para maldecir. Es la creencia popular. Es la creencia popular. Exactamente. Pero bien, bien. El tema entonces que ayer Ortigosa dijo justo a mí no. Conmigo no. Acá Rodrigo Carrera nos dice también... no, pero ahí diferente. ¿Es Curuzú o a Simeone no le funcionó ante Real Madrid? Y sí, habrá dicho Quiricocho. No, es que lo que pasa, el famoso, se publicita lo que funciona, ¿no? Claro, siempre así. O sea, vos tirás 10 veces y acertás 2, y bueno, y los 2 tienen una... Mientras que los otros 8 es bueno, hacer silencio nomás. El famoso, sí, sabemos que es una superstición, pero fue el último grito de más, porque... Sí, acuérdate de los cuernitos también, ¿verdad? No, cuando iba a un tiro libre y todo eso. Cuernito, agarrarte Sí. alguna parte de tu cuerpo cuando viene algo, no, tienen muchas. Por ejemplo, ahí Johnny cuando decía, no, cago la terapia la que dio para facturar, pero voy nomás, por eso decía, ¿cuánto tiene que ver la estatura que tenía Bilardo? Como decía el informe, o sea, ya viene también para explicar cuando tenés, a ver, esos embajadores en el fútbol mundial. Pero yo creo que, repito, el salto de calidad que pegó fue con lo de Chiellini en Wembley, y ahora me parece que ya la gente entonces, y fíjate cómo en Argentina, ya que vos recordabas lo de ayer en la bombonera del partido de Boca San Lorenzo, sí. Ellos ya están en otro nivel, en el sentido de, porque si es solamente para inyectar a alguien,
con más razón vas a querer hacerlo con el mejor penalero, pero entre ellos es como que ya están en un nivel no, conmigo no, a mí no me puede hacer, o sea, ¿qué te pasa diciendo al chico? Parece que vos aprendiste ayer de qué se trata decir la colombiana. ¿Sabes? A veces yo jugaba por plata ahí en la calle, no, ¿entendés? O sea, ellos ya están, es como que vos de repente te percates después lo del Dibu Martínez contra Colombia, el concepto del trash talk, que es el hablarle, pero hablarle mal al otro para sacarle de cancha. Una de las grandes virtudes que tenía, por ejemplo, Michael Jordan, el gran basquetbolista, era que el tipo te quemaba la cabeza hablando, pero te quemaba mal la cabeza. Y capaz vos hoy lees la historia, mira, pues este tipo hacía, y vos querés aplicar eso, digamos allá, y allá ellos te van a decir, espera, vos aprendiste ayer y querés hacer ese trash talking contra mi persona. Y más o menos fue lo que ocurrió con Ortigosa, allí en el feudo de donde salió este tema del Quiricocho y otras cuestiones. Justamente ahí, ¿no? La vez que le habrán quitado antes, cuando arrancaba con los penales Quiricocho a Néstor Ortigosa. Aquella tabla de penales polenta le toca para evitar la mufa del arquero, sí, también, ¿no? Se usó, aquella tabla se usó todo. Y aquí, como dicen los muchachos, cruzar los dedos en los penales, acá. Los dos dedos meñique, ahí. Sí. Ahí. A ver. Mito, ¿verdad? Te he enviado otro maluje, mientras ven a llegar. El Quiricocho, el Quiricocho. En Bristol, aprovecha la semana de muebles, los mejores precios del país en roperos y mucho más. Además, te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Somier Cola Dormilón de 1.40 por 1.90, precio normal 18 cuotas de 129.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 84.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519 4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Es hora de hacer realidad el sueño de la tierra propia. En este mes de julio, IDESA te trae regalotes con miles de lotes en promoción, con ventajas desde el 10 al 25% de descuento en diferentes zonas del país. No pierdas esta excelente oportunidad de cumplir tu sueño. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. La Eclipse Full de Taiga es tu opción más confiable para pasear o trabajar. Robusta, ágil y potente. Motor de 150 cc, amortiguadores hidráulicos, llantas de aleación y de regalo. Tanque lleno. Visita Inverfin o la fanpage oficial de Motos Taiga en las redes. También podés escribirnos al WhatsApp 0981-288828 y encontrarnos también en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Inverfin, fácil, rápido, cerca. Bueno, se nota que el fútbol argentino está a otro nivel. Los chicos de Boca hicieron partidazos, jugaron viernes y sábado de noche, fin de semana. Y ayer martes. Sí, lindo partido hicieron, digno. Y respuesta física, bien. Vamos a ir con otra Quiricocho y después quiero que le llamen a Gerardo porque... y Johnny acá, no va a entrar para acá hablar, Federico. Johnny. Porque Johnny es de Concepción, me imagino que... No, ya leí. Pero Gerardo, algún... Gerardo el que tiene... El más... que todos están diciendo aquí. Ah. Porque hay uno que pinta a la bruja. Que se usa mucho en la cancha. Maluje, ustedes no jugaron en... Bueno, pero una cosa es la zona urbana, otra cosa más afuera, ¿verdad? Porque envía mucho pinta a la bruja, que es una maldición aquí autóctona, en los potreros. Y después la de Curuzú, quiero ver, porque envían dos formas. ¿Cómo es? Entonces, como Gerardo había escrito, quiero saber cuál es la real. Pero vamos, esto estaba con el Turco García, estaba hablando de mito o realidad de... ¿cómo se llama? Quiricocho. No dice... Uno también sabe privado, que acá Edgar me viene a decir también. Haaland también estaba leyendo hoy, y acá me hace acordar un oyente. Haaland también, sin saber qué quería decir,
gritó Quiricocho en un penal rival. A ver, Maluje. Está en el informe, pero se remite a muchos años atrás, en La Plata, los entrenamientos de estudiantes, Bilardo conduciéndolo, y había aparentemente un personaje llamado Quiricocho que cuando aparecía era un desastre, pero después detectaron que podía influir en los rivales, entonces le mandaban a este Quiricocho cuando llegaba el micro de los rivales y parece que era infalible. Se fue extendiendo, sí, después pasa a Uruguay, después al resto de Sudamérica y llegó a Europa. Es una cosa de loco. ¿Mito o verdad, como dice el Zócalo? Vamos a verlo. En un país como el nuestro, en el que la pasión por el fútbol no tiene límites, el reclamo de la hinchada es uno solo: ganar o ganar. La presión con la que conviven los protagonistas del popular deporte se multiplica a cada paso, y no son pocos los que recurren a cábalas y supersticiones de todo tipo con la esperanza de alzarse con la preciada victoria. En este marco, nuestro equipo de investigaciones especiales buscó reconstruir la leyenda de Quiricocho, el apellido que muchos jugadores repiten para mofar a sus rivales. Es más lo mismo, pensé que iba a ser diferente el tema, porque estaba el Turco García, lo veía como invitado por allí. Nosotros tenemos una acá y es de antes, porque ni Ariel, ni Maluje, ni mucho menos ella, que le pregunté si jugaba al fútbol en el Potrero, me dijo que no. Yo te voy a contar, pero en privado les voy a contar después algo. No puedo. ¿Por qué? No puedo porque es muy... ¿Verdad que es? Con Edgar sabemos, porque yo utilizaba eso como una suerte de... para echar mala suerte al rival. Acá dice un hincha que gritó Quiricocho en el penal frente a la televisión y atajó a Aguilar. Atajó. No. Pero ya, Edgar sabe también, pero vamos a contar en privado, no podemos contar esto. Pero aquí tan zafada en privado. Un poco fuerte. Un poco fuerte. Sobre Pinta la Bruja llegué a escuchar en un partido de Interligas por parte de la gente de Cacupé contra Pirayú. Yaguapá se dice en guaraní. No. Eso es, no. Aldo de Iria, no, de Randaria. Pinta la Bruja, no, este también. Gerardo. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Gerardo? Vos me diste la primera maldición, ¿cuál era la que escribiste? La de Curuzú, ¿verdad? Caí Curuzú. Caí Curuzú. Sí, eso yo desde que desde los 5 años escuchaba en mi pueblo en la cancha. Edgar González pone cara que no escuchó nunca, y Edgar te acá unas 50 personas ya escribieron nombrando eso, ¿verdad? Sí. Habilitar el teléfono y los del interior preferentemente, y lo de Pinta la Bruja también. Recuerdo antes en mi pueblo, cuando jugaba nuestro club, y una de las señoras en cada avance del rival, y yo tenía 5 años, en cada avance del rival decía Pinta la Bruja, Pinta la Bruja. ¿En cada ataque? En cada ataque del rival. Sí. Pinta la Bruja, pero todo el partido. Y a veces, o sea, yo una criatura quería creer, le miraba a la señora y no llegaba al ataque, no llegaba al gol el equipo rival. Y lo de Curuzú, Caí Curuzú también. Acá dice uno que le funcionó Curuzú Putaí atajando penal en el Exaye. Sí, siempre. En la sala los dedos meñique también dice Gerardo, ¿eh? También. Y a la vez. Claro. Cruzar el dedo y repetir lo de Pinta la Bruja, Curuzú Putaí, Caí Curuzú, sí, desde criatura, jugando, por ejemplo, a las bolitas, al que iba que jugaba a las bolitas, al que los chicos decían Caí Curuzú, para que hierre, para que bueno, llueven los mensajes, llueven los mensajes. Caí Curuzú, me decía mi abuela, y que tira un meñique con el otro, dice. Sí, Curuzú fue ahí. El Caí Curuzú se hacía detrás del arco, en la tierra, un penal. Sí, también. Del interior de mi Caí Curuzú le sacó campeón a Pirayú en el Interliga 2005, dice. Ahí está. Caí Curuzú en otro Quiricocho en el interior. Sí, señor. Me están lloviendo los mensajes, por eso me extraña lo de ella, que él presume ese hombre de tierra adentro pero usted tiene otra influencia. ¿Cómo es? Sí, así mismo, sí. Y algunos hacen la señal de la cruz como el padre, como el país. Sí. La palabra un poco fuerte, lo que dice Ariel, dice.
Payé Curuzú, zona Itapúa. Hola muchachos, yo la cruz, ¿cómo escribir cuando hay un penal? Sí, la cruz en el aire. Sí. Las cábalas de Gustavo Costa, sí, no, Costa tenía una cantidad. No, Gustavo, campeón. Dice Gustavo Bueno. Costa, la otra vez está contando Julio Santos que Gustavo Costas no podía ver ni un papelito siquiera en su área técnica, tenía que estar siempre limpia. Sí, Y eso oiga, es un clásico. había rivales que le conocían y le tiraban al pasar, le tiraban papelitos. Se volvía loco. Ese. Yo creo que Argentina y Uruguay han de ser campeones con el Campeones, tema de la cábala. campeones, O sea, desde lo de, a ver, lo escuché con el tema del color verde. Porque pienso, y por ejemplo, en Brasil, otro país muy futbolero y de muchísimas cábalas, si vamos al tema de que magia negra. No, ellos están más en eso, ¿verdad? Pero- en el rito previo. Claro, ellos- Brasil es más macumba. No, claro, macumba. pero sabes que ellos, a lo sumo a lo que estamos hablando ahora, y nuestra audiencia de la 107.1 podrá dar, Sí. ellos dan, por ejemplo, más con el concepto de secar al rival. Y secar es enyectar o Sí. mufar. Entonces, inclusive, ¿sabes qué? Hay algunos ya que ahí, hoy en día, de postear absolutamente todos los hinchas, ya le gritan a la tele Quiricocho para que falle el rival. En Brasil, por ejemplo, ponen una secadora y mientras lleva el rival ahí empieza ahí en el monitor. A lo sumo es eso, lo de Brasil, pero voy a escuchar esta historia que está contando Gerardo que ustedes Pero cuentan. también, Pero en Argentina y Uruguay acordate que son Italia, top, acuérdate que Italia cuando juega el primer partido de la Eurocopa y el Bulo deja a Viali en el hotel, Sí, una cuadra, y después lo espera una cuadra y Viali se va caminando. claro. Ganaron el primer partido a Turquía y a partir de ahí hicieron Sí. todos los partidos Claro, ese pero- ritual. Claro, pero viste que eso es algo que ocurrió, salió y se adopta. Pero yo te digo de todas las cosas que No, se exportan de yo- Argentina y Uruguay, Sí. y yo creo que también tiene que ver que Creo que Italia, Italia se mete mucho también por Claro. el intercambio que hay. Andá a decirle a los alemanes o a los ingleses y te van a mirar con una cara de... Bueno, primero tienes que explicarle lo que es una cábala. Sí, igual que acá, por ejemplo, acá, y los compañeros van a saber, porque está la cábala y forma parte de la cábala, pero la cábala el futbolista no la utiliza para ganar, sino la utiliza para no lesionarse. Para el futbolista lo peor que hay para no lesionarse o lesionarse. Y vos, por ejemplo, una vez me tocó cubrir un entrenamiento de Libertad y me invitaron a volver del Botánico en su bus, un minibús. Y me senté en un asiento que era de un jugador. Ellos tienen todos sus asientos y guay, con tocar su asiento. Pero malo me sacaron, ¿eh? Me acuerdo de Dionel Burgos. Y en el vestuario es la misma cosa. Está todo ahí. Eso forma parte también de una cábala, como la forma de salir, quién se sienta al lado del conductor, como estaba diciendo el español. Hay un montón de cábalas que son... Hay algunas exageradas, ya como está diciendo Dani. Yo me acuerdo que una vez había un técnico que le quería saludar a Caruso Lombardi, le quería pasar la mano y Caruso retrocedía, no le pasaba la mano, porque quería que le iban a inyectar, ¿no? Te va a ir de saludar y... Pero acá mismo hay también, en Candado Pérez tenía un montón. Dentro Puede ser de un lo soporte que- psicológico también, Federico, eso. Claro, Por ahí te sale atar el una sapo, vez, dice. por ahí te sale bien una vez, y viste que la fe es fuerte. Federico. La fe es una cábala, Claro, ¿verdad? pero y a partir de ahí, Ah. porque vos querés, Es te que- autoconvencés, porque te sentaste acá, te va a ir siempre bien. Y el famoso lo haces hasta Te agarrás que... de eso. Es que lo haces hasta que deja de funcionar el tema de esas ubicaciones, incidentes, pero esto que cuenta Gerardo, esto que el disparador fue lo de Quiricocho y estas cuestiones que contamos, Argentina y Uruguay son top. O sea, Sí. ellos, están en otro nivel y gracias a Federico. la gran exportación de jugadores que tienen, yo creo que han llegado a Europa. Claro, y son jugadores que se meten dentro de los grupos. Sí, sí. No, no es que están aislados, tienen incidencia dentro de los grupos, entonces y no es ninguna, comentan. no es ninguna coincidencia que, por ejemplo, los que han recibido, readaptado y aceptado este tema de estas tradiciones es que hayan sido Italia y España, países latinos que también dicen, uy, el tema de la cábala. Por eso decía, más allá de que Haaland, sí, el famoso dijo por decir, vos en Inglaterra, en Alemania, en esos países no hay una cultura de No. esas tradiciones para... Ya el concepto de inyectar al rival hoy ya es muy o sea, muy de acá, y hoy con el tema de la red, el que no sabe se queda fascinado con esto. Los jugadores de Táchira trajeron Ruda, pusieron el defensor del Chaco y eliminaron a Cerro. Ruda trajeron. Y ahí también había uruguayo argentino dentro de ese plantel. Gerardo, ¿quería decir? Sí, no, nada más quería brevemente comentarles algo pintoresco que yo solía ver en canchas de colegiales.
el señor Roberto Zacarías, ya fallecido, él en su momento fue mucho tiempo representante por Colegiales, directivo de la Liga Paraguaya en ese entonces. Él cuando Colegiales jugaba de local, se sentaba detrás del arco, el arco que da hacia la concentración. La casa, donde está la casa, sí. Sí, sí. Y tenía así en el piso unos ramitos de rosas. Y por cada avance errado, tiraba para el lado izquierdo una rosita. Otro avance errado, otra rosita. Y así iba depositando las rositas. Y en el segundo tiempo repetía la misma situación. De tirar la rosita para un lado. Y tenía un ramito de rosas rojas tenía. Y por cada que atacaba al rival y erraba, enviaba al lado izquierdo la rosita. Sí. Y ese ritual repetía durante todo el partido las veces de Colegiales jugaba de local. No, por eso. Caí Curuzú, sí, con los dedos cruzados. Fernando también de Oveja Negra nos dice, en billete utilizaba mucho cruzando el dedo del medio sobre el índice. Raúl Bóveda, saludos para Raúl. Se usaba más jugando la bolita. También. Con el dedo índice se hacía la cruz en la tierra para que el otro lo tierre. Caí Curuzú. Caí Curuzú, qué lindo. Nuestro, ¿cómo se llama? ¿Cómo era, Dani? Quiricocho. Alcatraz, lugar de concentración de Colegiales. Bueno, recuerden que Pirayú fue campeón justamente por eso. Muchas gracias a la audiencia que está enviando un montón de mensajes recordando. Sí, Rafa Nadal, gran cabulero también. Exactamente. En el partido de Olimpia que se escucha muy bien en el último penal que patea Boadilla. Sí. Cuando se aproxima la pelota, Quiricocho, y boom, impacta en el cartel la pelota. No, pues dentro de 15 o 20 años cuando se haga la famosa lista de los jugadores que pasaron sin pena ni gloria, y cuando se hable de Ergas, se va a decir, bueno, su aporte o lo que dejó para el hincha es ese grito que significó la... Se lo puede hasta claro, porque, apodar así, ¿verdad? El Quiricocho Ergas. Sí, porque yo creo que él fue quien introduce para el público masivo del fútbol nacional el concepto de Quiricocho, que Gerardo lo recordaba en esa definición de la 45. Bueno, Gerardo, ayer no hubo Quiricocho en la definición por penales de Colón contra Guaraní. No, entró confiado Guaraní, pero ganó muy bien Colón, más allá de que se discutió el final ¿El penal? Que le dan a Colón, sí. Pero en el transcurso del partido fue mucho mejor. Guaraní hasta en forma casual encuentra ese gol porque ya a esa altura estaba cansada la defensa del Colón, y aprovecha muy bien el oficio y el olfato de gol que tiene Alfio. La primera pelota que tocó, una pelota larga, el zaguero que lo seguía ya no dio, y punto y uno imaginaba, bueno, aquí se viene el cansancio de los de la B y puede llegar 2 goles más. No, pero siguieron metiendo con todo y encontraron ese penal que para mí que mal cobrado por Emil Garejo, pero son circunstancias del juego. El árbitro dio penal, no hay VAR y una serie de cosas, y culminó en ese. Y en el penal ellos ya daban la sensación que ellos iban a ganar, porque festejaron con todo el empate y con la moral, pero entraron, claro, más fuertes. Las nubes. Más fuerte. Bueno, sí. Acá recuerdan, sí es cierto, ahí incluso hace poco tiempo admitió lo que no se sabía si era una leyenda o no. Coco Basile era muy cabulero y él consideraba que los sacerdotes traían yeta. Entonces él echó al que hoy es papa del vestuario de San Lorenzo de Almagro, cuando era cardenal Bergoglio. Se fue una vez al vestuario, hincha de San Lorenzo también, y amablemente le pidió que se retire. Y ahora es papa. Bueno, Gerardo, cerramos esta parte. ¿El Guma juega mañana? Juega Copa Paraguay, juega el 4. El 4 recién, el miércoles 4. Efectivamente. Aquí me escribe Héctor Rivero, me dice, hacer acordar a Gerardo de Tony Curtis.
Tony Curtis, sí. Ese cuando jugaba el Sportivo San Lorenzo. Sí. Ese metía miedo, más que nada cuando en cancha de Deportivo San Lorenzo él pegaba una vuelta olímpica y metía un sapo en la boca y recorría así toda la cancha y después dejaba cerca dentro de la red una cosa de esa ahí bajo el arco a los sapos que la vuelta olímpica la pegaba teniéndolo en la boca al sapo. Tony Curtis, un personaje de San Lorenzo, en la zona de Cocueré vivía, ya falleció Tony Curtis. Tony Curtis, no. Paremos de hablar de eso. Cerramos, Gerard. Chao, hasta luego, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, el famoso país Santana. Vasco da Gama tenía un país de santos como masajista. Aquí nos quieren los amigos de la 107.1. Vamos el apoyo de Sol American en su Twitter también, sí. Se hizo famoso porque dice que para mofar también a los rivales. Edgar. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido por 7º año consecutivo el Top of Mind 2021, prestigioso galardón que premia a las mejores marcas del país. Cada vez que consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Cerámica Itauá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauá, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itauá, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, Cerámica Itauá. En este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad, de la mano de Atalaya y sea de Seguros Generales. Pasa una super noche con tu mejor amigo en el restaurante de Pizza Hut. Comunicate ya al teléfono 021-492-811, 0974-40-2020 con Atalaya Seguros. Somos fans de las amistades verdaderas, esas que son incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso, en este mes de julio, en Farmacias Catedral festejamos la amistad. Por la compra de cualquier producto de la marca DAV, sorteamos una estadía en Sabucay Hills para vos y tus amigos. Promoción válida hasta el 31 de julio. Entérate más en nuestras redes sociales, en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos deportivos por Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Y atención que hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy es el día de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques todo el mes de julio. Festejamos la amistad. Entérate de todos los detalles en nuestras redes sociales. No te lo pierdas. Te esperamos en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Luxor Appliance, productos para tu vida y para tu día a día. Calidad y tecnología para tus necesidades. Durabilidad e innovación con el compromiso de satisfacción. Productos de máximo lujo y estilo propio. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Sí, Dani. No, lo que hace rato decía con el tema de lo de la Argentina, más allá de que acá se consume mucho, se sabía que era muy difícil lo de la Argentina, porque Argentina hoy empató con España y ya que estamos hablando de la Euro. Había perdido con Australia, ¿verdad? Sí. Y después se recuperó contra Egipto, que hizo lo posible, y Liverpool le dijo que no, por lo de Mohamed Salah. Sí. Pero España es la gran candidata a quedarse con la medalla de oro. Es más, para dimensionar, el 11 que hoy presenta España tenía 6 titulares de la Euro. Porque viste que vos decís, no, pero ahí se fue, ¿quién es lo que se fue? Y en Brasil se fue Richarlison. Y para de contar, porque Dani Alves no había estado en la última Copa América. Por ejemplo, el arquero es Unai Simón, lo tienen allá Pau Torres, Pedri,
lo tienen allí a Oyarzábal. O sea, España tiene un equipazo. Por ahí el que nos sigue, ¿qué le pasó a Argentina? Y Argentina prácticamente no tiene a nadie. Él le tenía al Gaich, algún McAllister, pero... 2 o 3 Juegos Olímpicos, no, 2 Juegos Olímpicos que los dirigentes no prestan a los jugadores. Es que, por eso renunció Martino, que lleva esta, ¿verdad? En la previa de Río, cuando sí. dijeron, no, ¿sabes qué? Y bueno, dijo, ¿sabes qué? Así no se puede trabajar. Y España es la gran candidata y clasificó. Yo hoy también había madrugado un poquito porque hoy jugaba Corea con Honduras, partido que termina ganando la selección asiática 6-0, donde hubo un par de penales que el famoso, el árbitro le dio una mano y van a jugar ahora, el sábado van a jugar cuartos de final para lo que es la única disciplina que nos dio un oro en los Juegos Olímpicos en el 2004. Recordando que es 16 participantes, por eso ya es cuartos de final, donde clasificaron los dos primeros. Por ejemplo, quedó eliminado Francia de Guignac. O sea, es difícil. El fútbol de los Juegos Olímpicos no es que si lleva 1 o 2 nomás, por eso lo de España es gran candidata, porque llevó una selección. Y en España, a diferencia, por ejemplo, Argentina, los clubes están obligados a ceder al jugador, aunque sea Juego Olímpico, porque en España es muy valorado lo de los Juegos, porque entienden que con lo del 92, que eran los Juegos Olímpicos de Barcelona, con Pep Guardiola, con Alfonso, un equipazo. Hierro jugó ahí. Hierro, sí. Puede ser. Sí. No jugó ahí. Y le ganan a Polonia en la final. Un partidazo. Sí, partidazo. Sí. Y entonces es muy fuerte para España el fútbol olímpico, a diferencia de otras potencias que dicen, a ver, Alemania quedó fuera. Inglaterra no suele meter grandes campañas. Entonces, o mejor dicho, Gran Bretaña, ya que en los Juegos Olímpicos no participan como Inglaterra. Y para contextualizar un poco lo que ha sido la eliminación, y que ahí le pusieron picante con la foto del Chau Chau que hacían los brasileños que estaban allí en cancha. Ellos sí clasificaron a la siguiente ronda, donde van a cruzarse con Egipto. ¿Con Egipto o juega Brasil? Brasil va con Egipto. Después, la que a mí me interesa, Corea va con México. ¿Corea-México? Sí. México que clasificó como segunda de Japón en su grupo, y Corea que ganó su grupo, donde el otro que clasificó fue Nueva Zelanda. En Brasil se utiliza mucho el Sarabame Upai para tirar yeta. Sí. Ahí está el Kai Kurusú con el dedo meñique. Ese es el máximo nuestro Gabriel, Acá por los votos de la gente, lo que contaba Gerardo. Está Johnny. Federico. Johnny, Quiricocho, Kai Kurusú. Manejar el tema. ¿Alguna vez la canchita te tocó el Kai Kurusú o no? Acá habla gente que Pirayú ganó un Interliga en el 2005 gracias al Kai Kurusú, dice. Y habla gente... por favor, Federico. Se gana gracias a trabajo, se gana gracias a meter goles. En tanda de penales, los mejores penaleros se equivocan, el peor de repente mete. No. Nunca le escuché tan empático a Johnny. España no tiene nada. No, por favor. ¿Verdad? Parecía que era otra... Sí, nunca la escuché así. Johnny. Es que yo no creo en esa cosa, Federico. ¿Cómo, Johnny? No creo mucho en esa cosa. Respeto, si uno cree que diciendo, utilizando esos términos va a ganar, bueno, adelante, que sea campeón del mundo, pero se gana jugando el fútbol, cuidando el físico. No existe sorpresa en el fútbol. Pero yo no creo que nadie cree, yo no creo que Chiellini crea, pero lo hizo. No creo que un hombre como él, es parte de un folclore, como dice Gerardo, un tipo mucho más abierto, el que me está escribiendo así, porque si creen eso te va al mazo. Yo sé por experiencia, porque me había contado mi suegro, que tuvo mucho vestuario con los jugadores, y también consulté con jugadores y técnicos, consulté con Pablo Ceballos, con otros. Y el tema, de muchas veces dicen, ¿por qué los jugadores rezan antes del partido? ¿O rezan después del partido? Los jugadores rezan siempre antes y después del partido, ganen o pierdan. Porque rezan por el tema de protegerse las piernas. Eso es algo sagrado para los jugadores, el tema de las piernas. El jugador que más tiene temor de romperse la pierna, y
perder el trabajo. Entonces el rezo a la Virgencita, famosa, que dicen, ¿por qué rezan todo? Se da siempre cuando se pide y se agradece por el tema de no tener lesiones graves en los vestuarios. El tema de la cábala debe ser algo, para algunos, hay gente, Dani, pero esto, hay gente, esto es para en inyectar. este mundo, por ejemplo, hay gente que se levanta, que entra a la cancha con el pie derecho, con el pie izquierdo, y esto es para mufar simplemente, para así como decir, para inyectar el tema de cruzar los dedos, Pero el bien, tema de Polenta, lo que hacía, pero Johnny está bien porque le da un manto de realidad al tema, ¿verdad? Porque acá, si supiera Johnny la cantidad de mensajes que recibimos del CAI Curuzú, y Yo creo que incluso, Johnny habrá hecho en Concepción CAI. incluso un oyente comentaba que estuvieron en el Mineirao, una señora se pasaba diciendo pinta a la bruja y vinieron los 2 goles y fallaron las penales. Es así. Vos podés tener 20 partidos invictos y está la cábala y después perdés 3-0 al 21 y chao cábala. Así nomás, mi querido Johnny. Claro, así vamos a tener mínimo 5 campeones de Copa Libertadores en Paraguay, en Argentina, en Uruguay. Johnny, Si con son la mano en países- el corazón, respondeme. En Sí, tu señor. querida y bella Concepción, ¿llegaste a hacer CAI Curuzú, sí o no? Jamás, jamás. Nada. Yo no soy de hacer gesto, Ariel, cuando miro un partido o cuando juego. No, normalmente no juego, ¿verdad? Pero no soy de utilizar. De hecho, ahora me entero que se utilizan esos gestos. Pero ese CAI Curuzú no escuchaste nunca en alguna... Yo sinceramente, y fuimos mucho a transmitir Interliga y todo, no había escuchado, pero hay una cantidad de gente que lo dice. Y esa ramita Y que vos, se y vos, ata... Johnny, y vos, Ariel, que está Yo el escuché- rol de entrevistador, ¿tuviste alguna cábala o no? de chico, así cuando jugaba mi equipo, hacía alguna ¿Y como hincha? No, y eso. Tenía mi... Yo tuve una Sí. vez un trapo que se ataba. Se anudaba el trapo. Sí. Arrancaba el partido y se anudaba. El Tetuchajú sirve Y para... se anudaba el trapo y iba bien la cábala. Hasta que después, en determinado partido, en 5 minutos el trapo se fue a la gran puta. Terminó todo. El tema es... Acá hay gente, Dani, que dice, ¿Cuánta- acá hay gente, mira, en la Copa de Olimpia del 2013, dice que venía un primo a la casa de la novia, venía la pareja de primos, traían pizza y comían la pizza. Si salía, o sea, Y iba bien, Olimpia iba bien. Claro. En la final, ¿qué dijeron? Vamos a hacer mi casa. Nah, pero- Vamos a comer la pizza en mi casa. Se Nah, fueron y perdieron. Pero, ¿sabes qué? Ya sé, pero por supuesto que obviamente que no, lo que te digo es, ¿sabes qué? No, hay que condenar a él. ¿Cómo vas a cambiar? ¿Para qué cambiaron? Claro. No. Pero no, fíjate, eso es- se acuerda bien la persona que escribe. entonces no creía tanto en su cámara. No. Habrán sobrepasado, habrán dicho, claro. Acá la no pregunta, creían, claro. La pregunta, ya que vos, Ariel, están diciendo, ¿cuánta vida ustedes le dan a su cábala? Porque, ¿sabes que eso también es? Si hay una cábala muy buena, de esa que tiene racha, esto es como el tema de los técnicos. ¿Sabes cómo, vos, Dani? espera, o sea, Ariel, lo que voy es, si vos empezás con tu cábala y te funcionó un partido, vos el siguiente, si no te funciona, ya cambiás como al técnico, ¿verdad? Ahora, si una cábala que te funcionó, vos decías, mira que era buena, 5, 6, 7 partidos, en el primer traspié, capaz diga, hoy tuvo una mala tarde la Daniel. cábala y le doy otra chance. Yo no El sé, tiburón o sea, le pregunto a ustedes. No, yo te digo que mi cábala de chico en 5 minutos se fue a la P. Pero ¿sabes qué? El pañuelo anulado. Deja por un rato que se enfríe un tanto el evento y después volvés a tu cábala. Es que hay veces, vos sabés que yo Sí, tenía ¿verdad? un amigo también que Como los técnicos. hasta en la elección del canal. Vos comenzabas mirando un canal, el campeonato, y después tenías ese canal, segundo, tercero, cuarto, y así eran, ¿no? Hay algunos que dicen primer tiempo veo Nakai y Claro. después segundo tiempo veo. Por eso, no, es muy difícil. Edgar, no, vos, Maluque, tuviste seguramente cábala. Vos preocupate, Maluque, por lo del lunes que viene. Invitó a 50 personas al cumpleaños y no tienen un guaraní, hermano. Federico. Entonces, eso va a ser terrible. Johnny. Tiburón Torres, por ejemplo, tenía como cábala una camisa. Utilizaba en todos los partidos, fue campeón con Cerro. ¿Qué hizo con la camisa? Mandó a encuadrar, tiene en su sala, empezó a utilizar otra camisa en Libertad y también fue campeón. Allí te demuestra que no tuvo nada que ver la camisa con el título. Con otra camisa igual fue campeón. Espectacular esta esa, che, Al encuadró la cábala. No, ¿cómo hace Tiburón, por favor?
En cuadro la cábala, ¿qué decía Ariel? No, sí, Johnny no llegó a utilizar el tepuizajún, el atar tepuizajún, Johnny. Sí, pero eso es para recuperarte, Ariel. No, claro, ahí ya estamos ya te duele la parte baja. Bueno, está bien. Y vos como hincha, Ariel, dijiste, ¿verdad? Sí. Como hincha, claro, que para- queda la misma posición, hay gente que utiliza la misma silla. Si se va a mirar el partido con la misma gente, la misma ubicación, así es el tema. Sí. Escuchar la para misma uno, radio, Ariel. Federico. ¿Eh? Es para uno. Ahora ya cada silla tiene, o sea que cada socio tiene su propia silla. Sí. Paga en el año y se queda con la silla. Pero anteriormente, Tenés razón. vos te sentabas en el lugar y venía la persona y te decía, corría. "No, me siento", toda Había la vida. Tenés razón, sí. Había una metodología que yo nunca me animé a hacer, Federico. ¿Cuál? Atar sapo. ¿A qué? Atar sapo. Ah, no, esa no. Dicen que No me animé sí. nunca. Aquí nos recuerda Guillermo Maní que sí. No hablamos del Rey en el fútbol paraguayo. Lo de Cubilla y el color verde, que era real. Para la gente que no cree, sí. Cuando yo hablo del tema de los uruguayos y los argentinos, lo de Don Luis. Sí, don Luis Cubilla dice, Guillermo decía que el futbolista tiene que creer en algo. Sí, puedo dar el tema de las cábalas. El color verde, la media, no utilizaba Luis Cubilla. Y uno nunca va a olvidar, y eso fue en 1998, Ariel, o 97. Olimpia Cerro, tú eres cronista ya de preferencia. Olimpia Cerro, la final. Porque... Quise no podía entrar al banco. 98, Estaba en el 98. 98. Quise no podía entrar al banco, entonces ¿qué hizo? Hizo tipo una tarima. Una torre. Detrás de la muralla de Vestuario Norte, y ahí puso un toldo verde. Increíble, Quise, mira. Lo que hizo también contra Cubilla. Increíble, pero son las cábalas. Esa ya es la contratáctica de la cábala, de que vos no crees eso, pero Sí. vos sabés que el otro cree, entonces vos le querés arruinar. Claro. No Y es este que vos el creas. que le perseguía a Caruso era, pues, Caruso Claro. decía que nunca le pasaba la mano ni un técnico, y este le perseguía pasar Claro, la porque, mano y a el ver, otro corría. Porque vos tenés la corriente del que cree, después tenés la corriente del que no cree, pero sabe que el otro demasiado cree, entonces, ya que el espíritu es inyectar al otro, a diferencia, porque acá, por ejemplo, Wilson pone el tema de algunos jugadores colombianos entrando descalzos. Eso en realidad, más que cuestión colombiana, es una interpretación de un fragmento Dani? de la Biblia. ¿Cuál? Biblia, sí. Lo de Romaña, por ejemplo, Ajá. entrando descalzo, claro. El descalzo. O sea, no es una interpretación de un pasaje bíblico, pero todo eso es en el tema del cuidado, de que todo salga bien. Pero acá estamos hablando exclusivamente de embarrarle la cancha al rival. Entonces tenés el que cree y el que vos sabés que yo no creo, pero yo sé que el otro está obsesionado por esto, entonces le tiro nomás esa contratáctica para que se vuelva loco con lo que yo estoy haciendo. Aquí me dice un dirigente que en ese momento no era dirigente. En la Libertadores de 2002 vi el partido de Olimpia, el primero, en mi casa con una remera que usaba para dormir. Vieja derrota. Mi papá Caballero a muerte me hizo ver todos los partidos con la misma remera, inclusive los partidos que íbamos a la cancha, frío de loco, y con la remera agujereada. Y terminó a Puerto Feliz, ¿viste? Ahí está la remera. ¿Quién era que utilizaba? Gorosito. Su saco negro con su camisa negra con calor hacía. Le preguntaron luego. Sí, le preguntaron. Era por cábala y... Sí, se rió. Sí, no, me quedé alegando. ¿Te ahora, Johnny? Gorosito con el saco negro. Que empezó a buscar para en este caso para su saco y dijo, no encuentro a mi medida. No, nadie iba a creer eso. Claro. No. Y más hablando de técnico, Saco San Lorenzo, el Bambino era cuando rompe aquella famosa sequía en el 95. También el famoso saco. No sé si le regaló a Tinelli en una de esas noches porque era muy fuerte el tema de Biomachi, pero ese ¿Y ese saco, campeón? sí, ya que Johnny contaba lo de Tiburón y la vestimenta. Con Hugo Viray, Cacho y el grupo de siempre, sí, es cierto. Lo que dice Héctor Rivero, sí, cada uno con su lugar. Por más que el estadio esté vacío. Hay uno acá, el otro acá y el otro acá. Así es, Johnny. Vos conocés mucho seguramente en Olimpia, ¿no? Sí, señor. Gente que utiliza la misma camiseta, mismo calzado deportivo para ir a la cancha. Realmente son situaciones que uno respeta, ¿verdad? Pero yo cambio para cada partido. Bufano de igual color, Chacho Codeno, no, hay un montón. Bueno, Johnny, queríamos tu participación, algo más sobre este tema del Quiricocho.
Tranquilo, tranquilidad para la gente que, como yo, no lleva muy en cuenta estas situaciones, Federico. Hay que trabajar en campo. Siempre le decía a los compañeros, si bien Gerardo una vez me dijo algo real, lo que le pasó con Kichi Poca, pero son situaciones que suceden en la vida. Le pasó la mano a Kichi y se fundió su teléfono. Sí, me acuerdo de la nada, ¿verdad? De la nada. Sí, pero eso lleva una cuestión de energía, yo creo, ¿no? Creo que se está energizado ya de una forma... Fíjate que ahora su candidato de intendente descabalgó para darle lugar a... ¿Y era su caballito de batalla, era? El que descabalgó para darle lugar a Nakayama. Pero imagino que va a entrar el amigo Kichi. Y si entra va a ser una dieta para el país, hermano. Tranquilo, Kichi. Nos vemos, Johnny. Hasta más tarde. 13:24, que dice Antonio Faría. Cumanchú con Tabarelli. No, Cumanchú tiene una historia también con la vieja Caridad, tiene una historia también, ¿no? Cumanchú. Hasta que no pagaba su cuenta, sí, así, Antonio. Una maldición tipo la de Goodman, hermano. 13:25, Edgar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Represente, distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Hierropar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-642-490. Seguinos en el Facebook. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Bueno, volviendo a la realidad y saliendo de la fantasía, de las risas, los recuerdos, SND se acaban las vacunas anti-COVID, dice, en vivo, en directo en este momento, ABC TV. Había una fila hasta choferes del Chaco. ¿Qué le decía a esa gente? Vuelva a casa y no sé cuándo tendría que pasar de vuelta aquí. Sí. La selección 86 tenía que volver a Tilcara, nunca se fue y ahí apareció la maldición. Fíjate lo que Ariel. Eso que está mirando que Argole, ¿quién es? Lennon de Sousa para General Caballero. Ah, la pucha, General Caballero le está ganando a Recoleta. La Copa. La Copa Paraguay.
perfecto. Recordemos que las 3 está jugando Olimpia. Cierto. El tema que iba a decir, que iba a mencionar... nuestro amigo Rubén Darío Málaga nos decía que España tenía muchos problemas en la defensa, la selección española. Y aquí hay otro oyente que dice, Dani, lo bien que juega Corea del Sur. Juega muy bien, dice, Sí, habrá juega observado bien. partidos. Igual hoy hubo un par de penales que... agradecido, ¿verdad? Pero... Otra vez Corea le favorecieron. ¿Cómo no tienen vergüenza, Chu, no tienen vergüenza. Qué bárbaro. Siempre. Yo también, que me... Qué bárbaro, Chuncha. No, lo que pasa es que yo no soy... a España y ahora también. Lo que pasa es que yo no soy hipócrita como el tema de los dirigentes acá donde dicen, cuando vivimos lo de Paraguay-Uruguay, ¿verdad? O sea, a mí me gusta decir, mira, acá nos beneficiaron y acá nos perjudicaron. Porque ahí cuando dicen, acá, cuando hay un beneficio, no, pero no viste lo que le hicieron a... Hermano, te decía, y punto, a otra cosa. Claro, no es como estos dirigentes de por acá, un jugador. El señor Chun pues nos favorecieron. O cuando vimos la de Pica con Federico, dijimos, no, todo bien, pero yo entiendo que no haya sido robo. ¿Cuál era? No, la de Pica con Vecino, por ejemplo. Sí, acá cuando Ariel aquí me quiso tirar y... Claro. O cuando... antipatriota. Claro, o cuando... El propio relator, pero usted es un antipatriota, decía el señor Bruno Pons. Sí. No, ¿y cómo es? Cuando veo también una cuestión totalmente vergonzosa, como ocurrió en lo de Cerro Fluminense, no me ha de decir, no, pero ya el partido estaba de esta... No. Lo que ve, pero juega bien el equipo. Vos sabés que, por ejemplo, Tottenham le había dado permiso para que Son vaya y el técnico dijo, no, descansa nomás, porque él ya consiguió, porque esto, como siempre suelo contar, estos juegan por su baja. Estos tienen que conseguir una medalla para no hacer el servicio obligatorio. Y Son ya consiguió hace 3 años, en el 2018. El partido hoy tenía un poco un pique histórico porque Honduras justamente lo había eliminado para Río 2016. Entonces, ¿Honduras? Sí, y hoy se le ganó a la selección Catracho 6-0 y hay que decirle, hoy quedaron fuera Argentina, Francia y Alemania. Esto en fútbol masculino, que en el concierto de unos Juegos Olímpicos no es la gran cosa en comparación a otras disciplinas. Pero allá cuando se acerque semi se va a poner lindo, como por ejemplo hoy Argentina festejó el tema del Rugby 7, o sea, es lindo. Hoy estaba viendo también el Jimmy. ¿Y quiénes son los potenciales entonces? Corea, Brasil, ¿y quién más? No, ya que México tiene un lindo equipo. México fue campeón olímpico en Londres. Japón tiene, ¿verdad? Sí, Japón tiene un lindo equipo también. ¿También? Sí. Ahí está Costa de Marfil que eliminó a Alemania. Entonces... Pero y lo que te decía, para mí España y Brasil me parece que tienen cierta ventaja en relación a los otros para lo que va a ser ese tema del fútbol masculino. Porque en el femenino también está Brasil con Marta y compañía, Estados Unidos y después... No, lo que te decía, hoy por ejemplo en la mañana, yo creo que de las innovaciones para estos juegos, el tema del Jimmy. El 3x3 de básquet fue muy lindo, bueno, ¿no? muy tanto de varones como de mujeres, súper entretenido, y yo creo que es uno de los aciertos. Ahí donde vamos el tema se conserva el básquet tradicional, pero le agregaron algo para decir, ¿cómo hacemos para captar un público más joven? Y yo creo que allí, por ejemplo, tuvieron un éxito importante, porque el tema del tiempo de posesión, salirte de la bomba, que valga un punto, 2, lo que es el triple. Súper interesante en el tema de otro día de los Juegos Olímpicos. Mes de julio con todo en Luminotecnia. Si quieres renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, volvió la ventana de descuentos. Luminotecnia, aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas. Nuestra línea
línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Express. Elegí Express y llega más lejos. Express en las mejores tiendas del Paraguay. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Otra cuestión para dimensionar, por eso en el tema de los Juegos Olímpicos es una decisión muy personal de lo que hace Dani Alves. Dani Alves se autopostula diciendo yo me quiero ir a los Juegos Olímpicos, yo quiero ganar una medalla con mi país. Sabíamos que era una obsesión para Neymar en Río 2016. Y lo que ocurre, por ejemplo, ¿quién es el arquero de la selección olímpica de me México? pusieron Ochoa, me escribió Ángel Rodas, gracias Es Ángel. el Memo Ochoa, es el capitán. Ochoa ya cuánto, ¿eh? Claro, pero y fíjate, ahora México está jugando la Copa Oro. O sea, más allá de que el Martín no pueda decir, pero o sea, Memo Ochoa dice... México, Dani? ¿Quién dirige a México? ¿Y el Tata? No, pero a esta selección olímpica. No es sé, alguien del riñón de Martino o no? Yo miraba un poco quién es. Fíjate, pero el Memo Ochoa es el referente. O sea, y fíjate, o sea, México que hace 9 años ganó la de oro en Londres justamente. Sí. Y esa fue la selección que fue a la Copa América de Argentina 2011. Sí. Y que muchos dijeron que falta de respeto, vienen a jugar con jóvenes y jugaron ahí. Sí. Anduvieron bastante bien, quedó eliminado por Chile, creo. Claro. Y después van y salen campeones de la medalla olímpica. Y fíjate que mañana es las semifinales de la Copa Oro, donde México va contra Canadá. Porque uno siempre dice, la final es México-Estados Unidos. ¿Sabe contra quién va Estados Unidos? Qatar. Contra Qatar, que al saber que no le coincidía el calendario de la Copa América, dijeron, ¿qué hay disponible? Y bueno, ellos necesitan partidos, plata es lo que les sobra. Entonces fueron a la Copa Oro, donde ahora están en las semifinales. Lo único que falta es que en territorio estadounidense eliminen al local. Porque, a ver, Qatar vino acá como el campeón de Asia, la Cenicienta, nos generó un dolor de cabeza en aquel debut. ¿Cómo salimos de 2-2? 2-2, partido que Gatito fue la figura. Sí. Creo que 2-0 estamos ganando y después... Gol de Tacuara y Derlis. Tacuara de penal. Sí, el gol que el VAR nos anuló por el offside milimétrico de Derlis por la derecha. También. Y después sufrimos. El lateral izquierdo hasta ahora... Tacuara lateral izquierdo, una máquina era. Sí, y él todavía juega. Todavía está. Figura. Pero por eso, o sea, fíjate que el Memo Ochoa dice, no, yo me quiero ir a los Juegos Olímpicos. Teniendo... O sea, Jaime Lozano, el técnico, no tiene nada que ver con Martino. No. Vos decías también, Edgar, ¿verdad? Jaime Lozano. Sí. Gracias a Edgar también y estaba buscando aquí. Y un poco, imagínate acá, por ejemplo, que un jugador top diga, no, yo no quiero jugar la Copa América, yo quiero ir a los Olímpicos. Entonces, un poco lo que significa. Y le pasó a Neymar en el último Juego Olímpico. Claro, pero nunca hubo esto de elegir. Claro, pero él viste que venía de un par de Copa América frustradas, no la pulsaron, no jugó más. Sí, como dice justo aquí, Guiñá jugó en Francia. Sí. Estaba mirando una comparación de... Salah quiso ir, pero no le dejaron. Salah por Egipto. Y en algún momento fue con Chile Zamorano, me acuerdo. En el 2000, bueno, sí, creo que Camerún sale campeón. Sí, y ellos, Samuel conectó con Camerún, con Samuel. Ese no fue el año que murió... Ah, no, él murió en una Copa de Confederaciones, fue. Fue. Claro, 3 años después. 2003. Paraguay, ¿por qué no está en la Olimpiada de Fútbol? Porque no clasificamos. Claro. Lisa y llanamente. Marcucci era el técnico. Y en esa selección, no, quedamos lejos, el preolímpico de Colombia. Ese era el preolímpico. No me acuerdo yo, ¿Qué fue? ¿Sub-20 preolímpico o fue preolímpico, verdad? Sub-23. Por primera vez para estos Juegos se abolió el tema de la Sub-20. Pues la Sub-20 era muy injusta. No, pero además la Sub-20 nosotros tuvimos una suerte muy mala. Porque al ser la Sub-20 un torneo que se juega cada 2 años, y los Juegos Olímpicos cada 4 años, había un Sub-20 que te clasificaba también a los Juegos Olímpicos. Y había uno que era solamente para el Mundial. Claro. Y nosotros... El de Mendoza no clasificó para los Juegos Olímpicos. En el del 2009 y 2013, Paraguay hizo campaña para meterse a los Juegos Olímpicos, porque fue vicecampeón. Sí. Pero esos eran los sudamericanos que no servían. Los que sí servían, del 2007, acá es lo de Mastrangelo. Sí, me acuerdo que Argentina clasificó sobre la hora cuando le hizo el gol el Lautaro. No el Lautaro, el que jugaba en Lanús.
A Uruguay le hizo gol de cabeza. Acosta. El Aucha Costa Sí, le sí, hizo sí. gol de cabeza sobre la hora al Sí, defensor sí. del Chaco. Y ellos festejaron porque le clasificaba para los Juegos Olímpicos. Y fueron que a después van y Beijing, ganan, claro. y es el que hace poco Di María reprisó. El que le hace el Exactamente. sombrerito al arquero de Nigeria. Entonces, para los... Diego Lainez también del Betis. Sí, Lainez. Se anotó para ir a México Sí. también a los Juegos Olímpicos. Gracias. Exactamente. Fíjate que para el sudamericano del 2011 y el 2015 no fue horrible. Que eran los Juegos, o sea, que era el sudamericano Clasificatorio claro, para los Juegos el del Olímpicos. 2011 que daba el ticket para el 2012 y no, o sea, tuvo una mala suerte. Y para estos Juegos de Tokio que iban a ser el año pasado, en enero del año pasado se hizo o sea, se Ahora resucitó, recuerdo, ¿eh? se resucitó dice y Johnny, la dirigía Uresis en los partidos amistosos. Y terminó después Marcucci. tomó Marcucci. Claro. Esa fue la que Seba Ferreira no le tiene dejó permiso. venir al club mexicano. Sí. Claro, Morelia no le permite y a las 2 semanas Libertad lo anunció como jugador del Guma y esa era Exacto. la selección que tenía muchos jugadores de General Díaz. Entre ellos, por ejemplo, Miguel Martínez, actual arquero de Cerro Porteño. Creo que estaba Pablo Mesa. Barreiro también. estaba también, ¿eh? Sergio Barreiro era el Sergio 9. Estuvieron varios jugadores. Choco Fernández, creo que Villasanti. Entonces, y bueno, a esa selección le fue bastante mal, porque creo que ni al hexagonal clasificamos. Y ese fue estas fueron las eliminatorias del porqué. Y bueno, hay solamente 2 cupos. Y fueron Brasil y Argentina. Claro. Brasil que sigue en carrera, Argentina que se eliminó hoy contra España. Solamente hay 2 cupos, por eso, bueno, decirle cuando dice, ¿por qué no estamos? Digo, casi nunca estamos. Y cuando estamos son históricas como Barcelona 92 y mucho más Atenas 2004. Dentro del fútbol, por el tema de los 2 cupos, siempre va Brasil. En el 2004 nosotros le privamos a Brasil Y en el de 92 ir. se dio la particularidad que no fue ni Brasil ni Argentina. Fuimos con Colombia. Paraguay y Colombia. Exactamente, fueron a ambas Porque- selecciones. Porque además, Federico, y la gente se va a acordar de esa famosa camada que termina consolidándose con Francia en 98. Argentina y Brasil ni siquiera entraron al famoso cuadrangular, porque al cuadrangular vamos Paraguay, Colombia, Ecuador y Uruguay. Por eso el partido final un domingo fue Paraguay-Uruguay en el Defensor del Chaco lleno. El famoso como de la licencia periodística, el lleno total, porque hasta el Incluso siempre se Teletón... recuerdan de Paraguay ese contra Colombia. olímpico, de que ya no, Paraguay-Uruguay, que fue la tercera fecha. Venezuela-Brasil, que por Paraguay, una mano le dio Venezuela-Paraguay, porque Claro. Mauricio me dice que ya se retiraron todos, que ya el sueño de los Juegos Aparte, Olímpicos era estaba el segundo- roto, era el segundo partido y Venezuela-Brasil. volvieron de la segunda cuadra al Defensores. Era doble jornada. Primero era Paraguay-Colombia. Y Paraguay tenía que ganarle a Colombia. ¿Por qué? Porque si no le ganaba, necesitaba que Brasil no le ganara a Venezuela. Paraguay empata con Colombia y el estadio lleno se va totalmente frustrado. Y después empieza el partido de Brasil-Venezuela, donde ponerle que si había 30.000 personas, quedaron 300 personas. Claro. Y empieza ganando Venezuela, pero viste, es el famoso partido incrédulo. No, este ¿Cuándo ya lo da vuelta? lo va a dar Sí. vuelta, lo va a dar vuelta, lo va a dar. Terminó el primer tiempo, arranca segundo, no lo podía, y después cuando empate ya faltaba poco, y ya la gente, y después termina empatado. Y la Venezuela del 92 no era la Venezuela de ahora, era la Venezuela verdaderamente cenicienta. Y Brasil le había ganado a Paraguay un partido de muchos incidentes, donde le rompieron la cabeza a un jugador brasileño, donde la gente se agarró con Pepe y cuestiones así. Y terminó 1-1. Entonces Paraguay entra por la ventana, entre comillas, y después en el cuadrangular le gana a Colombia, le gana a Ecuador, y después el empate sin goles contra Uruguay con un estadio lleno, y allí campeón y se va a Barcelona. Qué época, ¿eh? Qué época, qué linda participación Como también en el San papá de Barcelona. Pulpito era Sí. titular. Ahora uno tiene que decir así. Qué partido increíble se perdió con Ghana. No, el 4-2. Era muy generoso Paraguay, era un equipo que atacaba mucho. Y Ghana no perdonaba, me acuerdo, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, era ida y vuelta. Colorado hizo Contra Ghana. el primer... Campo, me acuerdo, hizo un gran partido de esa vez contra los africanos, que ya pintaba muy bien lo de Ese Ghana en partido ese de momento. cuarto, porque después jugó España-Ghana a la final. No, España-Polonia. España-Polonia, sí, España-Polonia, sí. España-Polonia, claro. En fase de grupos, Paraguay jugó con Suecia, Corea y después Marruecos. Y contra Marruecos, por ejemplo, Chiqui hace un gol.
Contra Marruecos. Sí. Lindo recuerdo. Sí, me acuerdo. Linda época. Pero ese gol fue de huevito, fue. Sí, medio regalado el Chiqui, pero gol al fin. Después, porque los primeros partidos se había empatado, el de Corea jugó demasiado bien, ¿verdad? Un 0-0, ¿verdad? ¿Cómo es? Sentimientos encontrados, ¿verdad? Y después contra Ghana como del Corea Federico, es un partido increíble, ¿verdad? Aquí me dice Ángel Roda, en el 2004, Italia jugó con Paraguay, eran los refuerzos Pirlo y Gilardino. Sí, señor. Pero había entre los chicos futuros campeones del mundo como Amelia, Barzagli, De Rossi, y también estaba Chiellini en aquel 2004, cuando Paraguay, me acuerdo, había establecido la gran dupla Freddy Barreiro, Pepe Cardoso. Andaba muy bien aquella dupla. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800650. Altaos, artesanos del sabor. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora podés pagar en más de 30.000 comercios. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 a través de las redes sociales, encontrándonos como @InitiativeY. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llamanos al 418-0146. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-21-2891-1000. Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones. Por eso, descargando la app de Asismed, podés agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store, Google Play Store. Asismed de toda la vida. Bueno, 13:47. ¿Vos estás, Edgar, o te falta un poco más? 5 menciones. Pues. 5 menciones. ¿Cómo está el partido? Terminó el primer tiempo. Recoleta General Caballero de Mallorquín 1, Recoleta 0. A la tarde juega Olimpia con un equipo respetable. Willy Mendieta, Camacho. León no fue campeón con Guaraní de la Copa Paraguay. Lennon Farías. Sí, porque ese es el que estaba en Guaraní. Sí, pudo haber sido parte de aquel equipo, ¿no? Ya que estamos hablando que esto es en el contexto de la Copa Paraguay. Sí, Lennon Farías. Sí. Bueno, Ariel. Yo estoy preparado ya para las efemérides, veo que para efemérides, hay un montón y por supuesto tenemos también nuestro segmento de Santoral. 28 de julio. Hoy 28, ¿verdad? 28 de julio, sí. El mes termina el sábado, pero el día hábil el 30, el viernes. La mitad del viernes, ¿eh? El viernes, una temperatura baja va a ser el viernes. El viernes. Todavía. El sábado comienza a recuperarse un poco, el domingo ya menos frío, pero toda una semana fría. Domingo 1 de agosto. Hablando de la domingo mitad. 1 de agosto, el lunes tu cumpleaños, Malujé. Se festeja el domingo, se mantiene el festejo para el domingo. Bueno, está bien. Primera vez hablando de la amistad se va a pasar sin su creador, el doctor Artemio Bracho.
recientemente fallecido, porque durante al menos antes de la pandemia, era todo un acontecimiento desde la mañana ya el Día Mundial de la Amistad, porque todos los canales iban y hacían la entrevista al doctor Artemio Boracho, que ni meses siquiera han pasado de su fallecimiento, un hombre que fue el creador de todo esto. Exactamente, el Día de la Amistad que antes se festejaba full, Sí, ¿verdad? Nosotros festejamos full, ¿verdad, Ariel? Sí. Y yo tengo gran recuerdo de mi primer sueldo trabajando en Corposana, año 92. Cobré venía igual que ahora el calendario, un viernes 30 de julio. Pero a diferencia de ahora, hacía calorcito. Imagínate lo que fue ese viernes, hermano. Primer sueldo de mi vida. Viernes 30 de julio. Ahora está más fresco. Eso tiene su emoción, ese primer sueldo. No, y encima un viernes 30 de julio. Emocionante. Imagínate que es una emoción, pero terrible. Sí. Único. El generar uno mismo el propio recurso no tiene comparación. No tiene comparación. Sí. Y fue para que vea que era bien retro, el cheque fue cobrado en el Banco General. ¿Te acuerdas del Banco General? Sí. Banco General. Dani ya se acordó. Sí. Pues Dani ya tenía cuenta en aquella época. Ariel me miró así nomás, pero... Yo no me acuerdo de Banco Pan. Pero Banco General estaba fuerte en aquel momento. Banco Pan y compañía... se fueron toditos al masado. Sí, Banco Unión. De verdad. Ahorro paraguayo. Ahorro paraguayo. Claro. Eso era todo un holding, ¿verdad? Una cadena importante. Banco Oriental. Citibank hasta ahora existe. Sí, ¿verdad? Sí. Porque internacionales. Pero acá no. ¿Ya no? Porque había acá. No, acá estaba acá en Chile, en un lugar estratégico estaba. Acá, a principios de los 90 yo me acuerdo. No, hasta hace no mucho. Sí, y el Citibank sí a nivel internacional. Claro, y el Citibank... Y dejaron cuestiones más... Después hizo un edificio muy grande, hizo frente a Manzanate. Sí, por eso, ese es el centro cultural. Se tiró una chica una vez. Ese es el centro cultural, pero las funciones de un banco de plaza, ya no. Claro, después estaba acá, Maluje, el Banco do Brasil. Sí. Acá hacía la reunión en la Conmebol. Conmebol tenía... El famoso Banco do Brasil. Yo fui a una sola reunión en la Conmebol, en el Banco de Brasil, porque después ya se hizo el edificio de la Conmebol. Era en un cuarto piso. Me acuerdo. Bien reducido. Pensaba que después iba a ser un imperio, ¿eh? Pero ahí ya estaba gestando el... Banco de Brasil tampoco activa más acá. O sea, es como lo de... ¿Lo de Citibank? No, lo de, por ejemplo, de la Nación Argentina. Son más para cuestiones diplomáticas, de consulado. Claro. Sí. Para eso. Pero como banco de plaza, y acá no. Nosotros vamos con Cristian Maleco, Johnny y compañía con Banco de Brasil. Brasil, mira, Banco de Brasil. Qué poderío económico. Qué poderío económico. Bueno, Edgar, recordar un poquito el 30 de julio. Cuídense, muchachos, porque estamos viendo mucha... Bueno, menos mal que no hace tanto calor y eso que llama muchas veces también a una salida masiva, ¿verdad? El BNT. Banco Nacional Sí, como que fueron varios bancos, el Ambro Bank también, que estaba fuerte, le dio paso a otro banco, que como que fueron mutando. ABN y el Joy tampoco. El Joy Bank también estaba fuerte. ¿Qué pasó con los bancos mundiales y internacionales? ¿Cómo se llamaba el ABN? ¿Cambió después de nombre? No, ABN AMRO. El ABN AMRO. Sí, pero después cambió... Interbanco, Banco Alemán, mira, me estoy acordando de cuando cobramos por cheques, todos estos cheques que agarramos alguna vez. Y el Interbanco después termina haciendo lo que hoy es la franquicia de Itaú. Ah, bueno, Itaú fuerte. Por eso. No, pero ya que te preguntaban por los Interbancos, con el logo de esos colores de ellos. Y después está el tema de fusión o regional ABN. Sí. Regional, sí. Un banco donde uno iba a cobrar y mucha gente de campo, los trabajadores, los menonitas y compañía, le ve ahí en la cola, en la fila, 40 minutos la tienen ellos. Y lo que suele ocurrir también con este tema de las estaciones, ¿verdad? Se va una multinacional, pero deja la cadena de la región, tipo cuando de acá se fue Shell. Claro, Petrobras. Claro, y deja exactamente, y esas cuestiones. Fíjate, ahora creo que con lo del BVA y lo de GNB. Regional y capital de un banco suizo, ¿sí? Y yo pasó a ser GNB. ABN era Banco del Andén Unido, exactamente. Mi primer sueldo fue en un cheque de Banespa. Banespa era brasileño. Sí. De hecho, vos decías ABN AMRO, y a mí, por ejemplo, ya que los oyentes decían lo neerlandés, ya para estar más a tono de lo actual. No. Vos me decís ese nombre, y a mí me viene a la cabeza la camiseta de Ajax.
Sí, totalmente. Sí, la de Ajax del 95. La clásica, la de Lismanen. Claro, exacto. ¿Verdad? Y además lo medio vertical, entonces, un poco así el recuerdo de algunas casas con equipo así de culto. Vos me decís Sharp y a mí me viene a la cabeza el Manchester ochentoso y noventoso y esas cuestiones. Eloy pasó a ser HBS. Saludos para Fer Coda, que comparte mi nostalgia por el Banco General. Sí. A ver, Eloy fueron absorbidos por regional. Cheque cómo sabe la gente, maneja la gente. Pero en este horario, esta parte de los whatsapperos, ver. Acá estamos hablando del menú hoy. Estamos hablando de bancos. Banco Paraná Exterior de España Oriental. Y lo que pasa es que el señor que más conoce este tipo de cosas está de licencia, ¿no? Sí, debe estar escuchando la radio, decís vos, ¿no? No, yo creo que debe estar con otros menesteres. Me imagino Sí, lo mismo. Cerramos de dar. ¿Sí? Dale, Federico, gracias. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian. Menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Taperuvisa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 GB te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagás 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios Queso, con la calidad de Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Federico. Pisas fuerte. Gracias, Edgar. Nos vemos mañana, che. Ya cumplimos. Vale, hasta mañana. Bueno, ¿y qué corte, Ariel? No. Ese sin hueso. Para el Sin más. hueso, sin hueso. Estamos recordando los bancos, che, qué cosa, ¿eh? Muchos dirigentes deportivos también, o eran banqueros que después fueron dirigentes deportivos. ¿Cómo fue, Dani? No. Sí. No. Y hay representantes en varios. Claro, porque digo, en la quiebra de los bancos está el tema de ser primero dirigente y después bancario,
o ser primero bancario y ese estatus que te permita estar como dirigente, ¿verdad? Sí. Fue muy feo lo de los 90, mucha gente perdió plata, No, eso se una fue a la depresión quiebra. terrible causó. Yo me acuerdo. Vos estabas recordando el 97, BNT, 98 fue una locura la gente que... Banco Nacional de Hubo Trabajadores. gente que se suicidó. Yo conozco Por gente eso, que... por Vos sabés eso, que yo por conozco eso. una persona, Federico, que no salió nunca más la depresión. Que Sí, quedó... sí. Pero es que perdió todito. Perdió todo. Porque tenía su ahorro en 2 bancos y los 2 bancos se fueron a la quiebra. ¿Y vos sabés lo que es el ahorro de toda la vida? No, increíble. Ogarapé,